Muy buenas con todos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué es lógica? La lógica en palabras simples no es más que tener la idea del camino más fácil para lograr nuestro objetivo. Es decir, con la lógica nosotros podemos analizar todas las posibilidades que tenemos y ver cuál es la mejor opción o qué camino tomar para llegar a nuestro objetivo. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que logran un objetivo al ser ejecutadas. Cuando hablamos específicamente de programa en informática, estamos haciendo referencia a un software. Se trata de aplicaciones y recursos que permiten desarrollar diferentes tareas en una computadora, un teléfono u otros equipos tecnológicos. ¿Qué es programa? Es crear programas que exhiban el comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. Programar no involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y diseño. ¿Qué es un programador? Un programador es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático. ¡Qué buena onda! Es decir, el conjunto de instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una. ¿Ustedes saben lo que hace un ingeniero de sonido? Salvador III, fundador de Sala de Audio, nos lo explica a continuación. Un ingeniero de sonido entiende, controla, comprende y opera la tecnología necesaria para que el mensaje sonoro de un artista, el mensaje sonoro de un cantante, el mensaje sonoro de una locución, pues se preserve y que se pueda transmitir en todos los medios, radio, cine, televisión o los conciertos y espectáculos en vivo. Esa es en la parte técnica. Yo soy el puente para que las emociones del artista lleguen al público. Y entonces ahí ya viene una parte también interesantísima, porque me tengo que compenetrar muchísimo con cómo el artista piensa, cómo el artista quiere, qué quiere sonar, qué quiere decir. Él piensa en texturas verdes, bueno, tengo que trabajar todo para que mi proceso tecnológico termine en texturas verdes, ¿no? En 1960, 1970, pues había mucho trabajo de radiodifusión y muchas radionovelas y muchos eventos sonoros en donde la imaginación era la que detonaba todo. Si has estado en una fiesta, te darás cuenta que cuando ponen música muy fuerte, los vidrios del lugar empiezan a vibrar violentamente como si quisieran bailar. A esto, amigo mío, se le llama resonancia. Primero, el sonido es una onda. Esa tiene una amplitud, una longitud, una cresta, o sea, el punto alto, un valle, el punto más bajo, y una frecuencia que es cuántas oscilaciones da en un tiempo o periodo determinado. A mayor frecuencia, más agudo será, y a menor, más grave lo notaremos. Cuando escuches música a un volumen alto, las bocinas están transmitiendo energía a su alrededor en forma de ondas sonoras, llegando hasta los vidrios. Sin embargo, no se sacuden fuertemente todo el tiempo si te das cuenta. Por lo regular, vibran en los tonos más graves de la canción, pues en ese momento la frecuencia de los altavoces es cercana a la frecuencia natural de las ventanas. Wow, espera. ¿Frecuencia natural? Todos los objetos tienen un tono en particular con el cual la vibración se intensifica al exponerlos a ese sonido. O sea, resuenan, y en el caso del vidrio, se mueven bruscamente. Si quisieras romper una copa de vidrio usando solo el sonido, vas a darle un pequeño golpe para escuchar su frecuencia natural. Después deberás emitir ondas sonoras a todo volumen con la misma frecuencia. Si vemos la copa en cámara lenta, esta vibrará hasta no soportarlo y romperse por su frágil estructura. Bueno, pero no todas las cosas se rompen en 1000 pedazos al entrar en resonancia. Las guitarras acústicas usan su estructura hueca de madera para que sus cuerdas resuenen y el sonido se amplifique, pues si no lo hicieran, no podríamos escuchar muy bien sus melodías. Lo mismo sucede con el piano de cola, el violín y otros instrumentos acústicos. La resonancia es cosa de ondas, pues no solo se aplica en las ondas sonoras, también en las electromagnéticas como las que usa la radio. Si el señor hombre de palo quisiera capturar una emisora de radio con estación de 99 MHz, tendría que ajustar el sintonizador de circuito eléctrico para que su frecuencia varíe 99 millones de veces por segundo, hacer que resuene y así captar la música agropecuaria que tanto le gusta escuchar, en vez de la fastidiosa música para jóvenes que pudiera soportar. La resonancia está en todas partes, incluso en los columpios. Los columpios son péndulos para niños. Las oscilaciones que des en un tiempo determinado solo dependen de qué tan larga sea la cadena que lo sostiene, y estas serán siempre las mismas. Al péndulo no le importa si está hecho de oro, si eres una ballena andante o si eres alérgico a la cebolla, a menos de que estés en otro planeta
claro, con diferente gravedad. Ahí las cosas cambian. Cuando oscilas en el columpio, la persona que te empuja solo lo hará cuando estés cerca de él, porque sabe, de manera intuitiva, que está empujándote a la misma frecuencia que tú vas, pues si lo hiciera mientras te vas acercando podría frenarte, y tu espíritu de niño no quiere eso. Este curioso efecto lo descubrió Galileo Galilei y se aplica a todo lo que vibre, y en este caso, oscile. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca del lenguaje simbólico. ¿Cómo empezamos a adentrarnos al mundo de los símbolos? ¿Qué es un símbolo? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción de para qué nos sirve esta habilidad de aprender el lenguaje simbólico. Pues nos sirve de muchas cosas, tanto para entendernos a nosotros mismos y no estar desvinculados de nosotros mismos, ya que gran parte de nuestra vida estamos utilizando de manera inconsciente el lenguaje simbólico. Cada que nos vamos a dormir, a través de nuestros sueños estamos utilizando el lenguaje simbólico, ¿no? Y nos despertamos y nos olvidamos de ese mundo de los símbolos y nos vamos a la vida cotidiana, a la vida del día a día, ¿no? Esta idea como de desnudar el mundo de los símbolos es una idea muy moderna. Digamos, los objetos tienen que ser prácticos, ¿no? Tienen que ser lo más útiles posibles y tenemos que poder producirlos en masa para que todo el mundo pueda disfrutar de esas comodidades, ¿no? Entonces, como tal, solo nos importa el uso de las cosas y ya no tanto ni la dimensión estética. Bueno, la dimensión estética sí, pero incluso más la practicidad, la dimensión estética también, pero ya no tanto el contenido psíquico de las cosas como era antes. Es fascinante cómo los antiguos hasta en un zapato, ya no sé, los bordados de la ropa, en todas partes, los colores que utilizaban en la ropa, la joyería que traían, todo simbolizaba algo, todo reflejaba el mundo interno. Digamos, el mundo psíquico y el mundo material no estaban tan desligados como ahora, que tenemos esta noción así de sujeto-objeto, ¿no? Como algo totalmente ajeno, y sino más bien todos los objetos estaban plasmados también de la psique, ¿no? Era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? No estaba esta división tan tajante. Entonces, bueno, todo esto es para decir que si queremos comprender al ser humano en general, a nosotros mismos, es obvio que tenemos que introducirnos al lenguaje simbólico porque es natural en nosotros, instintivo casi, ¿no? Es que si queremos, por ejemplo, introducirnos a la historia del arte, pues es obvio que tenemos que aprender el lenguaje simbólico, ya que toda el arte estaba repleta de símbolos. En ese entonces el arte no cumplía solamente una función estética o analgésica. La función analgésica me refiero a una cuestión como de el arte para escapar de la vida, ¿no? O el arte para ser como una puerta de salida de los dolores del mundo, ¿no? O el arte como simplemente un estado de un momentáneo, ¿no? De consumo, digamos, yo consumo en este momento el arte, entro a un estado y salgo y regreso a ser la misma persona. O sea, yo solo consumo el arte como un objeto más del mundo, ¿no? Sino el arte te marcaba, ¿no? El arte te llevaba hacia tus interiores, ¿no? Era prácticamente una extensión del espacio onírico, del espacio de los sueños, del espacio sagrado, que el espacio de los símbolos o el espacio de los sueños también sigue siendo un espacio sagrado, ¿no? Donde lo más elevado, digamos, se comunica a través de lo sensible. Bueno, todo esto lo voy a explicar y vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que para entender el arte antiguo, pues es fundamental también este lenguaje. Otra cosa que es muy importante también, incluso que los símbolos también se encuentran en la filosofía. O sea, pareciera la filosofía de pronto también a partir del mundo moderno como algo sumamente racional, casi que se quiere hacer parecer bien riguroso, bien seco, ¿no? Como algo seco, lenguaje seco, totalmente racional, totalmente mental. Realmente si ves la historia de la filosofía, te das cuenta de que son muchísimos los autores que para explicar conceptos abstractos sumamente complicados, ¿no? Se valieron de alegorías, de símbolos, se valieron de imágenes, ¿no? Mentales para justamente acercarnos a los conceptos abstractos. Y es ahí cuando quiero mencionar, por ejemplo, lo que dice Erich Fromm en El lenguaje olvidado, que es un texto que siempre recomiendo. Es un texto que, bueno, nos sirve para introducirnos a este mundo. El lenguaje olvidado justamente se refiere al lenguaje de los símbolos. Entonces aquí Erich Fromm hace una profundización acerca de los símbolos y comenta que el símbolo es como una especie de conexión
como una especie de vinculación entre la realidad sensible y la realidad abstracta, la realidad de los conceptos abstractos, ¿no? Y aquí es bien curioso porque encontramos que incluso en la física, cuando estamos hablando de conceptos abstractos, los físicos muchas veces se valen de símbolos para explicar estas cuestiones abstractas que de otra manera sería muy difícil que nos hiciéramos una imagen en la mente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos imaginarnos el absoluto, ¿no? El absoluto es algo que no tiene ningún color, ningún sabor, ninguna forma, es algo tan abstracto que sobrepasa todo nuestro pensamiento. Pero ¿qué hace el símbolo, no? Ese concepto abstracto, que ahora sí me fui al concepto de lo más abstracto que hay en el mundo, como el absoluto, un concepto así de abstracto, poderlo visualizar, poderle dar una forma de modo que sea un poco más fácil acceder a él, ¿no? En el plano humano, en el plano de las vivencias, ¿no? Un poco para que no esté tan desligado ese mundo abstracto, ese mundo alejado de la pura mente, ¿no? De la intuición, incluso más allá de la mente racional, sino ya toca la intuición, ya toca incluso partes más elevadas que la razón práctica, ¿no? La razón mundana, por llamarla así, sino nos elevamos a la intuición y cómo vinculamos, ¿no? Ese mundo abstracto de las abstracciones con el mundo material y el mundo físico, pues a través del lenguaje simbólico. Entonces, esto nos los cuenta Erich Fromm, ¿no? Vincular pero no habla tanto en esta parte de las cuestiones tan abstractas, como yo les dije, del absoluto, sino también aspectos psíquicos también, por ejemplo, como la valentía, como el amor, este tipo de cosas que tampoco son tangibles, ¿no? Están en el plano, ya saben, de la psique, y no los podemos darle una forma o un color, pero ¿qué hacemos, no? Justamente utilizamos los símbolos para aterrizar todos estos conocimientos, darles forma, darles color en el espacio de la imaginación o vincularlos con el mundo de las cosas. Entonces es una especie como ya sea de vincular los conceptos más abstractos, más elevados con el mundo de las cosas prácticas, o también nuestro mundo psíquico, nuestro mundo interno, vincularlo con el mundo de las cosas. Entonces son ambas funciones que tienen los símbolos. Entonces estas son las funciones principales que tienen. Y bueno, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para no confundirnos y todos tener claro el significado, ¿no? Ya delineamos un poco el significado del símbolo como aquello que se vuelve un vínculo entre las cosas abstractas o psíquicas y los aspectos concretos y sensibles, ¿no? Es un puente entre ambos mundos, por decirlo así. Pero otro aspecto importante es que el símbolo va a tener las cualidades sensibles de lo que está representando, ¿no? Y esto lo digo porque algunos autores, algunos filósofos, algunos teóricos toman el símbolo como cualquier aspecto que señale algo y que no sea en sí mismo ese algo, como por ejemplo el lenguaje. Y bueno, en todo el siglo XX se puso muy de moda el estudio del lenguaje, la profundización acerca del lenguaje, de las palabras, y en ese sentido se utilizó mucho lo simbólico como todo el lenguaje, o sea, el lenguaje está repleto de símbolos, pero aquí quiero aclarar que no me estoy refiriendo a los símbolos como se referían algunos teóricos del lenguaje, de lo simbólico como ellos se referían, sino más bien al modo de Erich Fromm del lenguaje olvidado, o al modo de Jung con el hombre y sus símbolos, o al modo de los estudiosos por ejemplo, del círculo de Éranos, que hablaban de los mitos, de los símbolos, de ciertos místicos como Néguenon, ¿no? Me estoy refiriendo a ese tipo de símbolos. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos como cualidad el símbolo, no? Pues el símbolo, aparte de tener esta cualidad de ser como un vínculo entre el mundo sensible y concreto y el mundo abstracto, también tiene la cualidad de presentar un concepto inagotable, ¿no? Un concepto inagotable se refiere a algo que podemos profundizar muchísimo, ¿no? Sobre él, por ejemplo, si yo digo silla y se agota ese símbolo con la silla, con el objeto silla en sí, pues es algo agotable, ¿no? Es un concepto agotable. Si yo digo perro, se agota en perro, pero si yo digo libertad, ahí los significados son inagotables, ¿no? Yo puedo seguir llevando, ¿no? Muchísimos aspectos, muchísimas reflexiones a la cuestión de la libertad. Entonces, otra característica que va a tener
es que los símbolos generalmente representan conceptos inagotables, conceptos que tienen múltiples ángulos, múltiples significados, y por eso son conceptos abstractos, ¿no? Que abarcan muchísimas cosas y que están más allá de lo sensible, ¿no? De lo simple, concreto y material. Entonces es muy curioso porque el símbolo vincula el mundo material con el mundo abstracto, pero no se agota en el mundo concreto, no se agota en el mundo de las concreciones, sino va a tener una visión que podemos profundizar en ella, ¿no? Es algo inagotable, representa conceptos abstractos, por lo tanto conceptos inagotables. Entonces también va a tener cualidad de ser polisémico, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación con la palabra signo, ¿no? La palabra signo, bueno, se ha discutido mucho acerca de estas palabras porque podremos hablar de la semiótica o de muchas corrientes, ¿no? Pero yo les estoy, digamos, presentando una corriente determinada, una forma de ver los símbolos de manera muy concreta, ¿no? Que pues es la que les estoy comentando, que se aborda desde estos libros, desde estos autores, ¿no? Pero bueno, también podemos diferenciar, por ejemplo, el símbolo del signo, porque el signo lo que nos está hablando es de una acción concreta, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, los muñequitos del baño de hombre y mujer no están hablando de algo tan profundo como lo femenino y lo masculino y todo lo que conlleva, sino simplemente están indicando algo para que se lleve a cabo una acción. Entonces ahí se agota, ¿no? El símbolo, ahí se agota la imagen más bien, o la representación, se agota en una acción, en algo concreto, en algo determinado, y por lo tanto, desde esta concepción, estas dos cosas no podrían pertenecer al mundo de los símbolos, sino son más concretas, serían más un signo, o todos los signos de la calle, de alto, de deja pasar a alguien, de todos este tipo de imágenes más bien serían signos porque se agotan. Entonces el símbolo es polisémico, el símbolo une lo concreto y lo abstracto, y el símbolo es algo inagotable. Entonces aquí es bien importante quitarnos esa idea de que es tan fácil como agarrar, por ejemplo, la luna significa lo emocional, el fuego significa las acciones, ¿no? Y hacer un listado, ¿no? Como si los símbolos se trataran de una cuestión simple de lenguaje, ¿no? Como de esto significa esto. Como cuando estás estudiando inglés, ¿no? De esta palabra significa esto. O sea, no es tanto como una cosa tan sencilla, ¿no? De aprendernos un listado. Entonces, a mí me daba muchísima gracia cuando llegué a subir en algún momento TikToks, o he llegado incluso a subir videos y la gente corrige, ¿no? De no, es que esto representa esto, ¿no? No es cierto, no representa esto, ¿no? Como si fuera tan sencillo o tan exclusivo, ¿no? De que un determinado símbolo solo tuviera un significado determinado y que fuera el correcto, ¿no? El que están presentando. Cuando pues el mundo de los símbolos es mucho más complejo, mucho más etéreo que un simple esto significa esto, o de dogmatismos, ¿no? Cuando toda la espiritualidad del arte se vuelve de dogmatismos, pierde toda su esencia, todo su espíritu, ¿no? También incluso algunos artistas también se harán dogmáticos, ¿no? De decir es que este color lo tienes que poner en tal situación y no puede ser de otra manera. Y este tipo de dogmatismos o de formas así cerradas, pues justamente cancelan para lo que sirve el símbolo, ¿no? Que es justamente esta vinculación entre lo etéreo, entre lo que no es concreto, con lo concreto. Entonces ahí se rompe, digamos, la importancia del símbolo. Entonces es bien importante no aprenderse el lenguaje simbólico, no aprenderlo de manera dogmática para nada, porque esa no es la función de los símbolos, ni es la forma en la que aparecen, ni es la forma en la que tú vas a poder comprender ni siquiera tus sueños. Los símbolos son dinámicos y también, a pesar de que tienden a ser bastante universales o de alguna manera como conectan el mundo abstracto de la experiencia o el mundo psíquico humano con algo concreto, pues se vuelven bastante fáciles de leer, incluso aunque pertenezcas a otra cultura, se vuelve un poco... Porque incluso tienen una función hasta didáctica los símbolos, bien curioso, ¿no? Porque hasta nos tratan de simplificar mundos abstractos o cuestiones muy complejas, nos las tratan de simplificar. Entonces, como somos siempre los mismos humanos, ¿no? Y experimentamos las mismas sensaciones, es muy común en dos culturas muy distintas encontrar símbolos parecidos.
bien curioso, ¿no? También se puede dar el caso de que no, de que en dos contextos o en dos cosmovisiones distintas un símbolo represente una cosa distinta en ambas cosmovisiones. Pero esto ocurre más bien poco porque, bueno, llega a ocurrir, es también común, pero generalmente más bien se vinculan mucho, y yo lo que he notado, pues, esta como congruencia que hay entre diversas civilizaciones. Se puso de pronto también muy de moda hablar de que es imposible comprender otra civilización o al otro porque siempre vamos a estar aprendiendo algo desde nuestra cultura. Esto es cierto, si pertenecemos a dos culturas distintas siempre nos va a haber algo que perdamos, ¿no? Porque nuestras interpretaciones en nuestro universo simbólico, nuestro lenguaje, siempre va a haber una pérdida. Somos diferentes, estructuramos el mundo de manera diferente de cultura a cultura, pero en el fondo se nos olvida que todos somos seres humanos y que experimentamos el mundo desde puntos bastante similares. De hecho, tenemos más cosas en común que cosas diferentes, es decir, todos experimentamos dolor, todos sentimos a través de nuestra piel, todos vemos a través de nuestros ojos, comemos, o sea, ciertas experiencias sensibles son universales. Entonces, de pronto, hay ciertos símbolos que se van a presentar también de manera universal porque somos, al fin y al cabo, experimentamos el mismo mundo, ¿no? O sea, estamos bajo el mismo sol, por llamarlo de alguna manera. Y somos muy parecidos entre seres humanos. Entonces, es interesante ver cómo los símbolos se pueden vincular, pero también hay que tomar en cuenta que la forma en la que aparecen, las jerarquías que toman, digamos las apariciones que tienen, la importancia de esas apariciones, sí dependen de aspectos culturales, ¿no? Entonces, de pronto, los símbolos como que pueden llegar a ser muy universales, pero a la vez en cada cultura tener una propia característica, una propia como esencia, ¿no? Entonces es como pueden ver, es algo muy complejo. Entonces, ¿cómo empezar, digamos, a aprenderlos? Bueno, aquí ya delimitamos un poco qué es la función que tienen los símbolos, qué son los símbolos, qué no son los símbolos y cómo no aprender símbolos de manera dogmática. ¿Cómo hacerlo, no? Pues bueno, nosotros podemos, realmente es algo bastante instintivo, de hecho, algo bastante sensible. Simplemente hay que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué experiencia nos dan los aspectos que se están simbolizando, ¿no? Es decir, puedes llegar a analizar una pintura, cuando analizas, por ejemplo, una pintura, ¿no? Y ahí hay muchos elementos simbólicos, pero que no puedes leer porque se te está dificultando, ¿no? Leer esos símbolos, pues plantearte, bueno, ¿qué significa? O cómo se conecta con mis sensibilidades, estos símbolos, cómo se conectan con mi sensibilidad. Por ejemplo, el rojo, ¿qué me genera? Pues me genera más bien una activación, más que la tranquilidad de un blanco o de un azul, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones sensibles yo diría que son el primer nivel de entendimiento del símbolo, las cuestiones sensibles que representa el símbolo, y es la parte esencial, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? También hay como una especie de como de cierto consenso, ¿no? Que podemos ir aprendiendo, eso sí, como hay símbolos que sí podemos aprender, pero siempre considerando que van a ser polisémicos, es decir, sí podemos consultar, ¿no? Libros de símbolos que nos enseñen. Por ejemplo, aquí tengo uno muy bueno que se llama el libro de los símbolos, que es Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas, es editorial Taschen. Entonces, Taschen, no sé si lo estoy pronunciando bien porque no se me da luego muy bien la pronunciación, pero está increíble porque vean, tiene imágenes, aquí dice, ¿no? Algo y tiene la imagen, y me gusta porque siempre respeta esta cuestión polisémica del símbolo. Entonces te habla de los muchos significados que puede llegar a tener. Entonces, siempre hay que considerar que es polisémico. Si llega un maestro a enseñarte a ti, por ejemplo, los símbolos, y sientes que se está cerrando mucho así de, ay, no, es que esto solo puede representar esto solo representa esto, pues yo sospecharía que algo está raro, ¿no? Otra cosa es que como que también hay que considerar que a pesar de que es un poco amplio el significado de los símbolos, son polisémicos, tampoco significa que puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Es decir, no es algo de interpretación o de relativismo total, de bueno, como es polisémico, entonces puede significar lo que a mí se me dé la gana o lo que yo quiera, ¿no? Porque ahí se caería como en una especie como de liberalismo, ¿no? Como de relativismo en el mundo de los símbolos, que tampoco es bueno.
¿Por qué? Porque los símbolos sí tienen algo fijo detrás, en tanto que son, o sea, por un lado son sumamente móviles, sumamente complejos, polisémicos, todo esto, pero también tienen una cuestión estricta y fija. O sea, ¿por qué? Porque no podemos decir, es que para mí el león representa cobardía, ¿no? Porque nosotros sabemos que los leones siempre se comportan valientemente, ¿no? O bueno, sí puede haber un león cobarde o sí puede haber situaciones donde el león prefiera huir, etcétera, pero siempre lo que nos va a representar sensiblemente es fuerza, más bien, es como fuerza, es como algo que impone, ¿no? No representaría debilidad a un león, ¿me entienden? O sea, no representaría eso porque sería una incongruencia en el aspecto sensible. O el rojo no representaría paz, ¿no? Porque el rojo pues claramente es algo que nos activa, porque simplemente, y es algo que se conecta con nuestra experiencia, porque cuando nosotros nos cortamos vemos rojo y nos alarma, el rojo es un color que alarma porque se conecta con nuestra sangre, entonces tiene mucha razón que nos alarme o que nos genere como una especie de activación, tiene mucho sentido. Entonces de pronto que el rojo represente la paz, ¿no? O algo que está desactivado, o algo que es pasivo, ¿no? Pues no cuadra, ¿no? Entonces, es ahí donde lo polisémico no le quita que tenga cierta estructura el lenguaje de los símbolos. Entonces, también se da de repente mucho que eso sí me choca, que se distorsionan mucho los símbolos para algunas personas que empiezan como a estudiarlos mal o no sé cómo los estudian o cuál es su sentido, pero empiezan a deformar símbolos, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba hablando de la piedra filosofal y de cuestiones de la alquimia y todo, y pues siempre hay que tomar en cuenta el contexto donde se dan las cosas, ¿no? O sea, no puedes sacar como como una cosmovisión de su contexto y llevarla al contexto que tú quieras, ¿no? Bueno, me pasó que, por ejemplo, una persona dijo que lo que simbolizaba la piedra filosofal era el acto sexual. Una cosa es que los símbolos sean polisémicos y otra cosa es que cualquier cosa pueda representar cualquier cosa, ¿no? Entonces se me hizo más prácticamente de una cuestión morbosa de la actualidad, del mundo como moderno, donde se le da demasiada importancia a la sexualidad, como que es lo que prácticamente es nuestro centro del mundo, ¿no? En este vacío, ¿no? Justamente espiritual de buscar algo más, que la sexualidad en sí no tiene nada malo, o sea, no es mala, pero digamos no corresponde a la piedra filosofal, hasta el nombre filosofal, o sea, de ama, ¿no? Filo, de amar, Sofía, filosofal. Entonces, no entiendo qué tiene que ver eso, o sea, un concepto tan abstracto como la sabiduría o como el amor, etcétera, o sea, bueno, con el amor sí, pero es más bien amor a la sabiduría, ¿me entienden? Es algo más abstracto y es llevar como un símbolo que busca justamente conectar algo abstracto con algo concreto a algo sumamente concreto, que aparte no cuadra con la cosmovisión que le dio origen, etcétera. Y llegan a haber muchas deformaciones de los símbolos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esta parte de que el símbolo sí es polisémico, pero no por ser polisémico va a perder su cualidad esencial o el marco que le dio origen, el marco contextual que le dio origen. Entonces, pero tampoco puede ser dogmático de solo significa esto y solo significa esto. De hecho, los símbolos tienen una forma en la que se presentan como una especie de escalera. O sea, el símbolo siempre puedes ir subiendo de significados e ir encontrando significados cada vez más abstractos o más profundos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el típico yin-yang, ¿no? Que siempre nos gusta mencionarlo porque es un símbolo muy conocido, ¿no? Que habla de los opuestos y de cómo dentro de los opuestos hay una parte del opuesto contrario, como esta vinculación de los opuestos, ¿no? Podría ser lo femenino, lo masculino, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos en un primer nivel de significado algo muy concreto que pudiera ser lo femenino y lo masculino, ¿no? Que pudiéramos, o incluso el hombre y la mujer, ¿no? Para no ir a lo femenino, que se vuelve un poco más abstracto, sino el hombre o la mujer, o el calor y el frío, algo que todavía se relaciona con la sensibilidad, o el día y la noche, ¿no? Por ejemplo. O podemos escalar, ¿no? Como en una escalera y decir, bueno, ya no es el día y la noche algo concreto, sino ya nos fuimos a algo bien abstracto como la nada y el todo, ¿no? Por decir, la nada y el todo, o el bien y el mal, ¿no? Que ya sería, bueno, es un poco abajo menos abstracto que la nada y el todo, pero, o lo infinito y lo finito, ¿me entienden? O sea, entonces como que podemos ir de lo concreto, hay como que tienen una base un poco más concreta y se puede ir subiendo hasta llegar a lo más abstracto. Entonces, en vez de que el símbolo sea como una especie de cosa que se agote en sí misma, es más bien como cada símbolo es una escalera. Entonces es bien interesante porque hay veces que en una vida
la vida de un ser humano puede estar muy ligada a un símbolo. O sea, toda la vida de un ser humano como estar rodeando un símbolo, rodeándolo. Varios, generalmente son varios, pero puede haber en una vida como un símbolo que predomine en esa vida. Por ejemplo, que en esa vida traten, su máximo anhelo sea encontrar el amor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo un símbolo que represente el amor va a ser la enseñanza de toda una vida. Entonces, los símbolos llegan a ser tan profundos que digamos que se pueden seguir profundizando y puedes seguir subiendo la escalera hasta el infinito, ¿no? Entonces, son, en vez de verlos como algo que se cierra en sí mismo y se agota en sí mismo, son más bien como escaleritas que siempre podemos ir a un nivel más profundo del símbolo y siempre podemos sacar más información. Entonces es un poco como cuando en las computadoras como que comprimes una carpeta, entonces tienes un montón de información, pero la comprimes, entonces un símbolo es como algo que tiene múltiples significados en algo chiquito que parece chico, bien concreto, bien, así que pareciera bien pequeño, ¿no? Como una imagen, pero que, o sea, podría caber ahí toda la sabiduría de muchísimos seres humanos, podría caber ahí tantas cosas, ¿no? Entonces, esa es la función que tienen. Y ahora que lo estoy viendo, como que el símbolo es complejo, los símbolos son complejos porque tienen muchas contradicciones a la vez, o sea, bueno, muchas cosas contrarias, ¿no? Son algo finito, o sea, algo bien concreto que representa lo infinito o lo inagotable, ¿no? Son algo que tiene muchos significados, pero sin perder su esencia primordial o sin perder, o sea, pueden tener muchísimos significados, pero nunca pierden su esencia, ¿no? Conectan, son algo que tiene colores, que tiene formas y que son formas bien concretas, bien delimitadas, pero son para señalar lo ilimitado o lo que no es concreto, ¿no? Entonces como que son bien curiosos porque pues sí, como que tuvieran muchas cosas contrarias dentro de ellos mismos. Entonces es algo que hay que aprender a leer instintivamente. Todos los humanos tenemos la habilidad de hacerlo, unos más fácil que otros, pero como es algo bien instintivo que ya tenemos en nuestra mente, es algo que naturalmente podemos hacer. Entonces podemos apoyarnos, ya saben, de textos como este tipo de cosas. También el diccionario de los símbolos de Cirlot, me parece, bueno, les dejo abajo el nombre de ese que también me gusta. Siempre nos podemos apoyar, aprender, ¿no? A leerlos, pero, o sea, siempre nos apoyamos, siempre es bueno para entender cultura, entender mitología, religiones, nos va a facilitar mucho aprender a leer los símbolos, ¿no? Conforme más aprendes acerca de las culturas, más capaz eres de leer sus símbolos y que los símbolos son, ya saben, condensaciones de su cosmovisión. Entonces, pues bueno, con todo eso, pues podemos ya hacernos una idea de cómo ir leyendo símbolos, cómo ir empezando y qué no hacer y qué se hacer en el mundo del estudio de los símbolos. Hola y bienvenidos al canal de Libros que Inspiran. Sentirse impotente es una experiencia miserable. Si se nos da a elegir, todos optaríamos por más en lugar de menos poder. Sin embargo, ser tan abierto en los intentos de ganar poder está mal visto. Para alcanzar el poder debemos ser útiles, astutos y democráticos, pero tortuosos. En su controvertido libro The 48 Laws of Power, o en español Las 48 Leyes del Poder, el autor Robert Greene argumenta que si logramos seducir, encantar y engañar a nuestros oponentes, alcanzaremos el máximo poder. Veamos cuáles son las leyes de las que habla el libro. 1. Nunca eclipses al maestro. Según Greene, debemos hacer siempre que los que están por encima de nosotros se sientan cómodamente superiores. Ocultar el alcance de nuestros propios talentos, ya que nuestros maestros pueden sentirse inseguros de lo contrario. Cuanto mejor hagamos aparecer a nuestro maestro, mayor será el nivel de poder que alcanzaremos. 2. Nunca confíes demasiado en los amigos y aprende a usar enemigos. Es más probable que los amigos nos traicionen apresuradamente, ya que son más propensos a la envidia. Sin embargo, si contratamos a un antiguo enemigo, demostrará ser más confiable, ya que tiene más que demostrar. En consecuencia, tenemos más que temer a nuestros amigos que de nuestros enemigos. 3. Oculta tus intenciones. Deberíamos mantener siempre ocultas nuestras intenciones. De esta manera, nuestros oponentes no pueden defenderse. Greene asegura que deberíamos usar la tendencia de la humanidad a confiar en las apariencias para nuestra ventaja. 4. Siempre di menos de lo necesario. Las personas poderosas saben cómo impresionar a los demás diciendo menos. Cuanto más digamos, más probable es que terminemos diciendo una tontería.
Como las personas están constantemente tratando de averiguar lo que otros parecen estar pensando, el silencio los hace sentir incómodos. 5. Protege tu reputación. Nuestra reputación es la piedra angular de nuestro poder, según el autor. Podemos usarla para intimidar y ganar, pero si se ensucia, nos exponemos a ser vulnerables a los ataques. 6. Atención a toda costa. Como todo se juzga por la apariencia, debemos destacar, hacernos parecer más grandes, más interesantes y más misteriosos que las masas. Una forma de hacer esto es rodear nuestro nombre con sensación y escándalo. 7. Haz que otros hagan el trabajo por ti, pero siempre toma el crédito. Este postulado podría ser mal interpretado, pero Green sugiere que nunca hagamos por nosotros mismos lo que los esfuerzos de otros pueden hacer por nosotros. Esto puede ser usar nuestra sabiduría y conocimiento para promover nuestra propia causa. 8. Haz que otras personas se acerquen a ti. Siempre es preferible hacer que nuestros oponentes se acerquen a nosotros, ya que tendrán que abandonar sus planes y estrategias en el proceso. Atráelos y luego ataca sería la máxima. Esto nos impide reaccionar ante nuestros oponentes y, en cambio, ellos tienen que reaccionar ante nosotros. 9. Gana a través de tus acciones, nunca a través de tus argumentos. Cualquier triunfo que obtengamos a través de la discusión será de corta duración. El resentimiento se enconará en nuestros oponentes en lugar de un genuino cambio de opinión. En cambio, dejemos que nuestras acciones hablen por nosotros. Así es más probable que influyamos en opiniones duraderas. 10. Evita los infelices y los desafortunados. Los estados emocionales pueden ser tan infecciosos como las enfermedades. Ocasionalmente, algunas personas desafortunadas se traen su propia desgracia y también pueden derribarnos si nos acercamos demasiado. Por lo tanto, es mejor asegurarse de asociarse con los felices y afortunados. 11. Aprende a mantener a las personas dependientes de ti. Para mantener la independencia debemos hacer que los demás nos necesiten y nos deseen. Cuanta más gente confíe en nosotros, más libertad tendremos. 12. Utiliza la honestidad y la generosidad selectivas para desarmar a tu víctima. Un solo gesto honesto puede ayudar a cubrir las huellas de decenas de actos deshonestos. Siendo generosos podemos desarmar incluso a las personas más sospechosas. Una vez que están desarmados, podemos, según Green, manipularlos a voluntad. 13. Saber pedir ayuda. Si debemos pedir ayuda, el autor sugiere asegurarnos de que nuestra solicitud incluya un beneficio para nuestro aliado que podamos exagerar más allá de la proporción. Cuando nuestro aliado ve que hay algo para él, es más probable que responda con entusiasmo. 14. Actuar como amigo, trabajar como espía. El conocimiento sobre nuestro rival es esencial. Al hacernos pasar por un amigo, podemos hacer preguntas indirectas y lograr que nuestros oponentes revelen gradualmente sus debilidades y sus intenciones. 15. Aplasta a tu enemigo por completo. Aplastar a nuestro enemigo parcialmente significa que eventualmente se recuperará y buscará venganza. En última instancia, solo podemos obtener paz y serenidad si nuestros enemigos dejan de existir. Este controvertido postulado propuesto por Green tiene más que ver con el mindset que con otra cosa. 16. Usa la ausencia para aumentar el respeto y el honor. Cuanto más presente estamos, más común parecemos. Si creamos un aire de escasez a nuestro alrededor, aumentaremos nuestro valor percibido. 17. Cultiva un aire de imprevisibilidad. Los seres humanos son criaturas de hábitos que buscan patrones familiares en el comportamiento de los demás. Al actuar de manera impredecible, nuestros oponentes se cansarán tratando de predecir y analizar nuestros movimientos. 18. El aislamiento es peligroso. Si decidimos aislarnos de nuestros enemigos y del mundo en general, nos privamos de información valiosa y eso nos hace vulnerables a los ataques. 19. No ofendas a la persona equivocada. El autor sugiere que debemos elegir sabiamente a nuestros oponentes. Hay algunas personas que, una vez derrotadas, pasarán el resto de sus vidas buscando venganza. En consecuencia, vale la pena no ofender a la persona equivocada. 20. No te comprometas con nadie. Debemos asegurarnos de que la única causa con la que nos comprometemos es con nosotros mismos, por lo que debemos mantener nuestra independencia a toda costa. 21. Parece más tonto que tu marca. A nadie le gusta sentirse estúpido. En consecuencia, un gran truco es hacer que nuestros oponentes se sientan más inteligentes que nosotros. Una vez que se crean más inteligentes, nunca sospecharán que tenemos otros motivos.
22. Transforma la debilidad en poder. En otro postulado polémico, Green dice que deberíamos rendirnos antes de que estemos a punto de ser derrotados. Al rendirnos, negamos a nuestros oponentes la satisfacción de destruirnos. Al hacerlo, convertimos el acto de rendirnos en una herramienta de poder. 23. Concentra tus fuerzas. Debemos conservar nuestras energías enfocándolas todas en una sola fuente de poder. Cuando busquemos una fuente de este tipo, identifiquemos un solo manantial que nos sostendrá durante mucho tiempo. Obtenemos más poder encontrando una única fuente rica que revoloteando entre muchas fuentes de poder más superficiales. 24. Juega al perfecto cortesano. El cortesano ejerce el poder a través de caminos discretos, halagando y cediendo a sus superiores y solo haciendo valer su poder a través del encanto y la gracia, acumulan gradualmente una cantidad cada vez mayor de poder. 25. Recréate. No aceptemos el papel que la sociedad nos ha dado. En cambio, Green sugiere que debemos forjar nuestra propia identidad, una que llame la atención. 26. Mantén tus manos limpias. Debemos mantener una apariencia impecable y evitar a toda costa estar asociados con hechos desagradables. Nuestra reputación, según Green, depende más de lo que ocultamos que de lo que revelamos. 27. Crea seguidores de culto jugando con la necesidad de creer en las personas. La gente quiere creer en algo. Al inventarnos a nosotros mismos como esta entidad similar a un culto, nos seguirán y nos darán cantidades incalculables de poder. 28. Entra en acción con audacia. Todos admiran a los audaces. Los tímidos están mal vistos. En consecuencia, no debemos elegir un curso de acción a medias. Siempre es mejor actuar con valentía. 29. Planifica todo el camino hasta el final. Esto significa pensar en todas las posibilidades que podrían impedirnos alcanzar nuestro objetivo final. Por lo tanto, podremos acomodarnos a cualquier sorpresa en el camino y asegurar nuestro futuro. 30. Haz que tus logros parezcan fáciles. Si hacemos que nuestro éxito parezca fácil y ocultamos todo el trabajo y los trucos que usamos para lograrlo, no despertaremos demasiada curiosidad en los demás. El autor sugiere que nunca debemos revelar cómo llegamos a nuestra posición de poder. 31. Haz que otros jueguen con las cartas que repartes. Al darles una opción a nuestros oponentes, sentirán que están controlando su destino. De lo que no se darán cuenta es de que los estamos usando para elegir entre dos escenarios los cuales nos sirven. 32. Juega con las fantasías de la gente. Como la verdad suele ser fea, si apelamos a ella, corremos el riesgo de ser bombardeados por la ira del desencanto. En cambio, al aprovechar las fantasías de las masas, la gente acudirá en masa a nosotros mientras ofrecemos una alternativa a la desilusión de la realidad. 33. Descubre la debilidad de cada hombre. Green sugiere que debemos encontrar la debilidad de nuestro oponente. A menudo se trata de una inseguridad, una emoción o a veces un placer secreto. 34. Actúa como un rey para ser tratado como tal. La forma en la que nos presentamos al mundo reflejará cómo nos ven y nos tratan los demás, así que debemos comportarnos con respeto por nosotros mismos, confianza y dignidad. 35. Domina el arte de la sincronización. La paciencia es una virtud. El autor sugiere que debemos aprender a esperar y que esto significa dominar nuestras emociones y hacer que el tiempo parezca moverse más lentamente. Esto nos permite ser más pacientes y ver el panorama general. 36. Desprecia las cosas que no puedes tener. Cuanto menos interés pongamos en las cosas que nos irritan, más superiores parecemos. 37. Crea espectáculos convincentes. Al generar gestos grandiosos y espectaculares, realzaremos nuestra presencia y poder. La gente estará demasiado deslumbrada por las apariencias para descubrir lo que realmente estamos haciendo. 38. Piensa como quieras, pero compórtate como los demás. Al ir constantemente contra la corriente en público, las personas comenzarán a resentirse con nosotros por hacerlas sentir inferiores. 39. Agitar las aguas para pescar peces. Si podemos mantener la calma mientras nuestros oponentes se enfurecen, podemos obtener una ventaja. Al encontrar sus debilidades, podemos molestarlos. 40. Desprecia lo gratuito. El autor dice que nunca debemos confiar en nada que venga gratis. Vale la pena pagar por cualquier cosa que valga la pena. La mayoría de las cosas que vienen gratis vienen con una pesada tarea de precio psicológico.
Al pagar, evitamos caer en la trampa de tener que ser agradecidos, culpables o mentirosos. 41. Evita ponerte en los zapatos de un gran hombre. Lo que vino primero siempre parece más original que lo que sigue, por lo que Green sugiere que no nos perdamos en las sombras de aquellos que nos precedieron. 42. Golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Todos los problemas por lo general se remontan a un individuo. Al erradicar a este individuo y evitar que opere, detendremos su influencia. 43. Trabaja en los corazones y las mentes de los demás. Si las personas se sienten obligadas a actuar de una manera específica, se resentirán con nosotros. En cambio, debemos seducir a los demás para que actúen como queramos sin que tengamos que pedírselo. 44. Desarma y enfurece con el efecto espejo. Al imitar nuestros oponentes y hacer exactamente lo que ellos hacen, reaccionarán de forma exagerada. Al hacerles creer que compartimos sus valores, les resulta difícil elaborar nuestra estrategia. 45. Predica la necesidad de cambios sin reformar demasiado a la vez. Si hemos accedido recientemente a una posición de poder, Green sugiere respetar la forma en que las personas han estado viviendo hasta este momento. 46. Alguna vez parece demasiado perfecto. Al mostrar vicios inofensivos, evitamos que se desarrolle la envidia y parecemos más accesibles. 47. En la victoria aprende cuándo detenerte. El autor dice que no debemos dejar que el éxito se nos suba a la cabeza porque el momento en que logramos la victoria es a menudo cuando estamos más vulnerables. 48. Asume la falta de forma. Al ser tangible nos abrimos al ataque. Aceptemos que todo, en todas partes, cambia y encarnemos esta verdad. Al ser tan fluidos como el agua, nos protegemos de la naturaleza siempre cambiante de la realidad. Si quieren leer este libro, los invitamos a hacer clic en el enlace en la descripción del video. Podrán encontrarlo en varios formatos. Esperamos que este resumen de The 48 Laws of Power, o en español, Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene, haya sido de su agrado. Las leyes de la naturaleza humana, un libro escrito por Robert Greene que explora los aspectos fundamentales de los seres humanos. Pocas veces las personas son sinceras y se preocupan por nosotros y nuestros deseos. Muchos hacen nuestra vida más difícil, pero conociendo las características humanas podemos aprender a leer a la gente y sus verdaderas intenciones y así ayudarnos a detectar quiénes son y cómo desarmarlos. Comprendiendo qué los impulsa, podemos evitarlos y defendernos de los que quieren lastimarnos o usarnos para su provecho. Además, debemos conocer esos mismos comportamientos tóxicos dentro nuestro. En esta era de redes sociales y noticias virales, nuestra emocionalidad está alterada y eso facilita que seamos manipulados. La digitalización amplificó muchas tendencias tribales y hoy podemos encontrar pequeños entornos en los que aislarnos con el pensamiento grupal. Pero manteniendo un sano equilibrio entre escepticismo y curiosidad, podemos navegar la modernidad. El principio es aceptar a las personas objetivamente por lo que son, no por lo que queremos que sean, y no tratar de cambiarlos, además de evitar proyectar nuestras emociones sobre ellas. La vida es movimiento, y solo al actuar estamos viviendo realmente. Estas leyes pueden ayudarnos a comprender a otros y a nosotros mismos. La ley de la irracionalidad o dominar el ser emocional. Nos creemos racionales, pero no somos conscientes de cuánto nos rigen las emociones. La racionalidad limita los efectos emocionales y las reacciones y abre la mente a lo que sucede en vez de lo que se siente. Los más irracionales revelan patrones como errores repetidos, malas decisiones, proyectos que nunca se realizan y deseos de cambio que nunca se concretan. Debemos reconocer nuestros prejuicios y sesgos y tener cuidado con lo que nos despierta reacciones extremas. Busca el origen de tu enojo y resentimiento, expande tu tiempo de reacción y entrénate para retroceder. La ley del narcisismo, o transformar el amor propio en empatía. Los narcisistas se admiran a sí mismos y eso dificulta su interacción con los demás. El narcisismo aumentó en las últimas décadas y todos lo somos en alguna medida. Para hacerlo de forma saludable necesitamos desarrollar la empatía. Para esto debemos tener curiosidad por el punto de vista de otros, atendiendo a sus estados de ánimo, conocer información sobre su vida y su infancia e interactuar con gente variada.
Los narcisistas sanos dirigen su sensibilidad hacia los demás, incorporan feedback y se recuperan rápidamente de fallas. La ley del juego de roles, o ver a través de las máscaras. Todos usamos máscaras para presentarnos mejor y ocultar inseguridades, y son indispensables para el funcionamiento social. Es imposible no reflejar los sentimientos y deseos inconscientes en las señales no verbales. Por eso debemos dominar la lectura del lenguaje corporal y decodificar sentimientos, trabajando la observación y aprendiendo a interpretar la intuición. Los que intentan ocultar algo tienden a ser más expresivos, mientras que los poderosos miran más, sonríen menos y tienen gestos cómodos y confiados. Evita ser predecible y gestiona lo que emites, influyendo en las percepciones de otros y cuidando la primera impresión. Conviene irradiar confianza, mostrarse de mente abierta y adaptarse al interlocutor, ya que el reflejo físico es signo de comodidad y puede inducirse. La ley del comportamiento compulsivo, o determinar la fuerza del carácter. El carácter está en el núcleo de la personalidad y proviene de la genética, de la infancia y de las experiencias, y su mejor indicador son las acciones de largo plazo. Las personalidades fuertes surgen de la autoestima y son las que saben recibir críticas, son persistentes, tolerantes y adaptables. Pueden manejar el poder, la presión, la adversidad y la incertidumbre sin sucumbir a la ansiedad, cumplen su palabra, tienen paciencia, pueden organizarse y completar lo que comienzan y pueden supeditar sus intereses por el bien del grupo. Reconoce lo que te atrae, tus errores, tus patrones y tus limitaciones y trabaja en tus hábitos. La ley de la codicia, o convertirse en objeto de deseo. Cuando obtenemos lo que queremos, empezamos a desear algo más y perseguimos lo que no tenemos, el objeto de nuestras fantasías. Demasiada presencia es sofocante y cierto grado de ausencia estimula el interés, así que aprende cuándo retirarte. Quienes crean misterio a su alrededor y muestran frialdad, como si pudieran prescindir de los demás, se perciben más deseables. La gente no quiere la verdad honesta, quiere que su imaginación sea estimulada. Es más atractivo lo que parece ser deseado por otros, lo desconocido, lo secreto y lo exótico. Por eso, aprende sobre los deseos de los demás. La ley de la miopía, o elevar tu perspectiva. Tendemos a reaccionar exageradamente a las circunstancias actuales e ignorar lo que sucederá en el futuro. Haz que el tiempo sea tu aliado. Aprende a ver la amplitud o estrechez de visión en la gente y evita a los que actúan de modo reactivo y no ven las consecuencias de sus acciones. Es útil desapegarse del calor del momento y mirar el contexto general y las tendencias. Un signo de miopía es encontrarse envuelto en varias batallas que nos hacen perder de vista las metas y también sentir la necesidad de estar al tanto de todo. La ley de la defensa, o suavizar la resistencia de las personas reafirmando su autoestima. Cuando alguien intenta cambiarnos, nos resistimos y solo cambiamos cuando sentimos que es por voluntad propia. Todos creemos ser independientes, inteligentes y autosuficientes, pero necesitamos confirmación externa. Por eso lo mejor es demostrar respeto, valoración y aprecio por la sabiduría y experiencia y ser buenos oyentes. También contagiar buen ánimo y dejar que los otros confirmen sus opiniones y alivien sus inseguridades. Haz que se sientan aceptados, no juzgados. Crea sensación de validación y nunca ataques sus creencias. No trates de convencer, enfócate en los demás. Deja que hablen, se sientan bien y sean protagonistas. La ley del autosabotaje, o cambiar las circunstancias cambiando la actitud. Nuestra forma de interpretar el mundo determina mucho de lo que nos sucede en forma de profecía autocumplida. Pero la actitud es maleable y si la hacemos más positiva y abierta, podemos generar algo diferente, aprender de la adversidad, crear oportunidades y atraer a las personas adecuadas. Todos tenemos momentos de duda sobre nosotros mismos, pero podemos exponernos a situaciones donde debamos superarnos para generar autoconfianza. El cambio de actitud requiere voluntad y todo puede superarse con persistencia. La ley de la represión, o confrontar el lado oscuro. El lado oscuro son las inseguridades e impulsos egoístas que reprimimos y ocultamos. Primero conoce el tuyo e intégralo para ser más auténtico. Lo que negamos de nosotros y de lo que nos arrepentimos conforma nuestra sombra y contiene pensamientos primitivos y tensión creativa que quiere ser canalizada y liberada. Podemos identificarla en nuestros arrebatos emocionales y momentos de sensibilidad, y al observarla se debilita. Solo úsala para defenderte de malas personas. La libertad aparece cuando podemos mostrar la sombra sin preocuparnos tanto por lo que piensan los demás.
Puedes reconocerla en otros cuando veas cualidades exageradas que encubren la opuesta. La ley de la envidia, o tener cuidado con la fragilidad del ego. Nos comparamos naturalmente entre nosotros y notamos las diferencias. Para algunos sirve como estímulo, para otros genera sentimientos de inferioridad y frustración que conducen a ataques encubiertos y sabotaje. La envidia ocurre mucho entre gente cercana, pero nadie admite sentirla. Aprende a desviarla alejando la atención de ti y basando tu autoestima en estándares internos. Para transformarla en algo positivo, acércate a los que envidias, descubre sus pesares, elévate a su nivel. Siente empatía con los que tienen menos, gratitud por lo que posees y alegría por la buena fortuna de los demás. La ley de la grandiosidad, o conocer tus límites. Todos necesitamos tener una buena opinión sobre nosotros mismos y que otros también la tengan. Si coinciden, ganamos autoconfianza, pero al tener más éxito nos sentimos superiores, desconectándonos de la realidad y olvidando el rol del azar, los maestros y el tiempo, atribuyéndonos el total mérito. Por eso, admite que quieres sentirte importante y aprende a mantenerte humilde. Concéntrate en un proyecto a la vez, busca críticas honestas y aborda desafíos justo por encima de tu capacidad. Además, vincula la grandeza al esfuerzo y a tus contribuciones a la sociedad. La ley de la rigidez de género, o reconectarse con lo masculino o femenino interior. Todos tenemos cualidades masculinas y femeninas, aunque nos perdemos aspectos valiosos cuando nos identificamos más fuertemente con un género y tendemos a reprimir el otro, aunque igual termina filtrándose. Debemos tomar conciencia de estas características y reconectarnos con ellas, eliminando la rigidez y adquiriendo fluidez. Los estilos en pensamiento, acción, aprendizaje y liderazgo pueden ser diferentes, pero podemos aprovecharlos de distintas maneras. La ley de la falta de objetivos, o avanzar con un sentido de propósito. Especialmente en tiempos de cambios, a veces nos cuesta encontrar dirección, nos sentimos perdidos y para calmar la angustia de no tener metas buscamos placer superficial y nos entretenemos. Pero teniendo sentido de propósito, podemos usarlo como brújula y guía. Esto facilita el conocernos, nos trae confianza, nos permite elegir mejor las batallas y beneficiarnos de los fracasos. La misión está íntimamente conectada con la individualidad, con lo que nos hace únicos. Descubre tu vocación explorando tus primeros años, desarrolla habilidades en distintas áreas que luego puedas combinar, crea una escalera de objetivos a largo plazo y rodéate de gente que tenga claro su norte. La ley de la conformidad, o resistir la atracción grupal. Todos tenemos una personalidad social que usamos cuando actuamos en grupos e inconscientemente imitamos lo que otros dicen y hacen, preocupándonos por encajar y creer lo mismo que otros. En grupo nos contagiamos el ánimo y somos más propensos a correr riesgos y actuar irracionalmente. Cuanto más grande el grupo y más establecida la cultura, más nos influye. Por eso hay que observar los códigos cuando somos nuevos. Empieza aceptando la necesidad de pertenecer para conservar tu individualidad. Crea dinámicas grupales saludables y adáptate a los cambios sin perder tiempo en política. La ley de la inconstancia, o hacer que quieran seguirte. Nadie tiene razón para confiar o respetarnos solo por lo que somos. Los líderes nos producen dicotomías. Sentimos admiración y a la vez molestia por su poder sobre nosotros. Queremos que nos guíen, pero también ser libres, y los necesitamos incluso si es para rebelarnos o superarlos. La autoridad implica mantener el poder mientras la gente se siente identificada, y debe surgir naturalmente del carácter y conocerse su fuente. Como líder, sintoniza con tu gente, muéstrales la visión a largo plazo, busca su bienestar y evita prometer demasiado. Además, aprende a escuchar y a manejar los silencios. Hablar demasiado es irritante y revela debilidad. La ley de la agresión, o ver la hostilidad detrás de la fachada amistosa. Muchos parecen civilizados en la superficie, pero acumulan agresividad, y si no se cumplen sus expectativas, la manifiestan de forma activa o pasiva. Y es que aprendimos que si no lo hacemos, seremos víctimas de quien lo hace. Identifica a los violentos observando su reacción a la frustración, sus justificaciones de sus acciones y a los que repudia. Para lidiar con ellos, evita que sientan que no están en control, pero no les des ese poder sobre ti. Por tu parte, canaliza la agresividad productivamente, solo para defenderte o atacar los problemas. La ley de miopía generacional, o aprovechar el momento histórico. El espíritu de la generación condiciona lo que somos y cómo vemos el mundo. Por eso hay que entender los patrones que dan forma a la historia, reconocer dónde encajamos y cambiar nuestra relación con ella. Hay generaciones de revoluciones,
de orden, de pragmatismo y de cuestionamiento, y cada una quiere marcar un nuevo rumbo, muchas veces en contra del anterior. Todas tienen sus modas y héroes que representan las cualidades más deseadas y valores emergentes, y todas tienen su tipo de humor con el que liberan frustraciones e inhibiciones. Podemos expandirnos rompiendo con el pasado y adaptarlo al presente, adoptar ideas modernas, crear nuevas formas de interacción, dirigir la corriente en vez de luchar contra ella e interactuar entre diferentes generaciones, entendiendo la mutua influencia. La ley de la negación de la muerte, o meditar sobre nuestra mortalidad. Evitamos el pensamiento de la muerte porque representa la máxima incertidumbre, pero debemos aceptar que vamos a morir. Comprender lo breve de la existencia aclara nuestras acciones, nos da una idea de propósito y urgencia por alcanzar las metas y nos facilita el manejo de las crisis. Ver lo mortal en otros nos iguala, nos conecta, nos da un sentido de proporción, de lo que realmente importa y del valor de las relaciones. Los encuentros con la muerte son paradójicos porque nos hacen sentir más vivos luego. Al tomar conciencia, las experiencias se hacen más intensas, cambia el vínculo con el tiempo y aprendemos a enfocarnos. Ejercítate imaginando el día que mueras. Mira como si fuera la última vez al mundo, las personas y los lugares. Abraza cada momento pese al dolor y la adversidad, porque todas son oportunidades de aprender y todo ocurre por alguna razón. Abre la mente a lo sublime, lo que excede nuestra capacidad de conceptualizar y crea a través de la muerte una filosofía de vida. Las 33 estrategias de la guerra. Un libro escrito por Robert Greene que propone aprender sobre la vida analizando las grandes batallas de la historia. Siempre habrá individuos más agresivos que nosotros empeñados en lograr lo que quieren a cualquier costo. Por eso debemos estar alerta y saber defendernos de esas personas. No entender las estrategias de la guerra pueden servirnos para estar mejor preparados para enfrentar el mundo. Para ser un buen estratega hay 6 principios. Ver las cosas como son tras las emociones. Juzgar a la gente solo por sus acciones. Depender de las propias herramientas. Afrontar los conflictos primero con la mente. Tomar perspectiva del escenario y ser un guerrero en la vida que se hace cada vez más fuerte, valiente y sabio. El punto de partida es el autocontrol. La mente falla si está agobiada, por eso debemos tomar conciencia de las debilidades, obligarnos a avanzar y librar una batalla continua con los enemigos internos. La primera estrategia es la polaridad. Muchos ocultan sus verdaderas intenciones, por eso debemos identificar los enemigos visibles e invisibles detrás de sus máscaras, detectando los signos de hostilidad y declararles la guerra dentro nuestro. La segunda estrategia es la guerrilla mental. Debemos dejar atrás el pasado y los esquemas que usamos antes y adaptarnos al presente. El pasado nos oprime en forma de apegos, repeticiones de patrones y recuerdos de antiguas derrotas. Adaptarse constantemente permite también confundir al adversario. La tercera estrategia es el contrapeso. En la confusión se pierde el equilibrio y el ánimo, pero podemos entrenarnos exponiéndonos a la adversidad. La mayor debilidad es dudar de uno mismo y el exceso de cautela. Se debe superar el miedo al conflicto y a los errores y dejar la prudencia para la preparación. La determinación sirve de contrapeso y debemos reunir la energía necesaria para vencer la inercia. La cuarta estrategia es el campo de la muerte. Quemar las naves produce una sensación de desesperación que lleva a defenderse como sea para sobrevivir. A veces la única manera de cambiar es mediante la acción y la presión externa. Por eso es útil ponerse en situaciones en las que haya demasiado que perder como para no actuar. Cortar lazos con el pasado y entrar en lo desconocido nos obliga a depender del ingenio para salir. Hay una guerra que es organizacional, pues más allá de un buen líder se necesita un grupo bien estructurado y dispuesto. Por eso la quinta estrategia es la de mando y control. Hay que evitar las trampas del pensamiento grupal y los mandos compartidos. Los subordinados deben ser de confianza, con autonomía y sensación de participación en las decisiones. No se debe ser muy autoritario para evitar la rebeldía, ni muy complaciente para mantener el control. La sexta estrategia es el caos controlado. Procurar que la organización sea lo suficientemente flexible como para confundir al oponente. Se puede ganar rapidez y adaptabilidad dividiendo las fuerzas en grupos que operen independientes. Se debe sintonizar el lado humano, entender y entrenar a la gente por dentro y por fuera. La séptima es la estrategia moral. Transformar la guerra en una cruzada, manteniendo al equipo, inspirando confianza y pasión. Se puede ser firme y justo, involucrando a la gente en una causa común y procurando que relacionen el éxito con sus valores. Se los puede inspirar estando con ellos en las trincheras. También está la guerra defensiva. Una postura defensiva puede ser estratégicamente correcta,
Por eso la octava estrategia es la economía perfecta, lo que implica escoger bien las batallas y conocer los propios límites y recursos. A veces es preferible esperar un mejor momento o buscar una vía lenta pero menos desgastante considerando los costos ocultos. La novena estrategia es el contraataque o invertir las posiciones. Dejar que el oponente se acerque para estudiar su estrategia y dejar que se desgaste. Toda situación puede cambiar si se aprende a contenerse, esperando el momento indicado. La décima es la estrategia de disuasión. Crear presencia amenazante, repeler al agresor dando la impresión de ser más poderoso de lo que se es. El ataque debe verse costoso por tu fama de implacable. La estrategia 11 es la inacción. El tiempo es más importante que el espacio, y negarse a luchar enfurece al otro. A veces es mejor retirarse, recuperarse y tomar perspectiva. Hay una guerra que es ofensiva, por eso se debe aprender a atacar. Los mayores peligros surgen de lo inesperado y a veces las circunstancias son arrolladoras. Por eso la número 12 es la gran estrategia, que implica aceptar perder algunas batallas pero centrarse en ganar la guerra, porque lo más importante es la victoria final. La estrategia 13 es la inteligencia, ganar ventaja conociendo al enemigo, cómo piensa y qué quiere. La mente que dirige es más importante que su ejército, prestar mucha atención y aprender a leer a la gente. La estrategia 14 es la guerra relámpago, actuar con celeridad y de improviso luego de una calma pasajera. Pegar primero y fuerte ofrece ventajas sobre los indecisos y cautelosos. La estrategia 15 es la de forzamiento, es decir, controlar la dinámica y luchar la batalla propia, no la de los demás. En vez de intentar dominar cada movimiento, define la naturaleza de la relación y desplaza el conflicto a tu terreno. La estrategia 16 es el centro de gravedad. El ataque a un punto de equilibrio es lo más efectivo. Todos dependen de una fuente de poder o tienen un punto clave en el que se centran y su ausencia los debilita. La estrategia 17 es dividir y conquistar. Las divisiones son las zonas más débiles de una estructura, por eso se debe analizar y desglosar los problemas, examinar las partes que componen el todo y atacar a cada una por separado. La estrategia 18 es la rotación, descubrir y atacar el flanco más débil y solo ir de frente para llamar la atención. La estrategia 19 es la aniquilación. Si se muestran grietas, podría haber venganza, por eso se debe envolver al adversario, rodearlo y bloquearlo. La estrategia 20 es dejar madurar para cortar, maniobrar para debilitar, no dejar al adversario libertad de movimientos, solo malas opciones, ahorrar energía antes de combatir, forzar al oponente a actuar antes de estar preparado o a retirarse. La estrategia 21 es la guerra diplomática, negociar mientras se avanza, más allá de los conflictos, para imponer las propias condiciones. Mostrarse intransigente en el tiempo permite lograr efectos incluso antes de negociar. La estrategia 22 es la salida o aprender a terminar las cosas. Un final es una puerta hacia una nueva etapa y un mal final puede generar problemas a futuro. Terminar bien las cosas radica en saber cuándo detenerse, con energía y estilo, y se debe evitar todo conflicto sin salida realista. Hay una guerra que es sucia y se vale de la táctica de que no existan reglas. Por eso la estrategia 23 es la percepción errónea, tejer una mezcla ambigua de realidad y ficción, filtrar información falsa para confundir y promover decisiones equivocadas en otros, alimentando sus expectativas e interpretaciones. La estrategia 24 es lo ordinario y lo extraordinario, adoptar la línea esperada para acostumbrar a todos y eventualmente sorprenderlos con una acción inesperada para confundirlos y arruinar sus expectativas. La estrategia 25 es lo honrado, que es ocupar el trono moral para lograr poder, intentar convencer a la gente de que nuestra causa es más justa que la del adversario y, si es necesario, actuar como víctima. La estrategia 26 es la del vacío. A veces es mejor generar una pequeña molestia y desaparecer para pasar desapercibidos y eludir al rival para que se canse de perseguirnos. La sensación de silencio e inacción es muy difícil de tolerar y, en vez de ser frontal, pueden hacerse ataques laterales. La estrategia 27 son las alianzas, que implican simular defender los intereses ajenos mientras se promueven los propios. Si no podemos obtener lo que queremos, podemos aliarnos con alguien que nos pueda ayudar, compensando las deficiencias propias. La estrategia 28 es la de aventajar a los demás. Esto es darle suficiente cuerda al rival como para que se enrosque, infundir dudas e inseguridades y obligarlo a pensar hasta obsesionarse y autodestruirse. Muchos peligros no provienen de enemigos externos, sino de colegas y amigos. La estrategia 29 es el hecho consumado. Se puede ganar terreno poco a poco para evitar sospechas, pero actuar rápido en el paso final.
Parecer ambicioso provoca resentimiento y los aumentos bruscos de poder son peligrosos porque despiertan envidia, desconfianza y sospechas. Permanecer bajo el radar hasta que sea demasiado tarde para evitar críticas, análisis y preguntas. La estrategia 30 es la de comunicación, penetrar la mente usando las palabras con precisión, aprovechar los canales válidos para sembrar pistas que lleven a donde uno quiere, infiltrar ideas por medio de detalles e induciendo conclusiones para que el otro piense que se le ocurrió solo. La estrategia 31 es el frente interno, que es destruir desde adentro, no oponerse a quienes tienen lo que uno quiere, sino unirse a ellos. Desde adentro se conocen las debilidades y se puede sembrar la discordia. Ninguna estructura puede durar mucho cuando se rompe desde adentro. La estrategia 32 es la agresividad pasiva, que implica dominar y concentrar la atención mientras se simula sumisión, debilidad e inocencia. El pasivo agresivo parece congeniar sin resistirse y produce culpa en los demás cuando se lo acusa. La última estrategia es la reacción en cadena, que implica sembrar incertidumbre. Estar siempre en guardia solo demuestra miedo constante y la racionalidad individual es la última línea de defensa. La sensación de amenaza continua provoca el caos y desesperación, y esta es la técnica que utiliza el terrorismo. Módulo 1 del Seminario Fénix, la psicología del logro. Lecciones más importantes. ¿Por qué algunos ganan más, tienen mejores trabajos o parecen sacarle más partido a la vida? El éxito es tan previsible como que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Puede tener más éxito del que cree si hace dos cosas fundamentales. Número 1. Tome como meta superar todos sus logros anteriores. Decida tener éxito. Número 2. Aprenda a hacerlo, descartando conceptos errados de que para obtener el éxito se debe poseer una buena forma física, una buena educación, dinero y contactos. La realidad es que todo eso es falso. El éxito se basa en otras cosas. El ser humano posee lo que llamamos el impulso del éxito, lo que nos lleva a él. En cambio, los animales solo poseen un impulso por sobrevivir. Este impulso nos lleva a haciendo más para incrementar el potencial humano, lo cual es esencial. Y por eso nos sentimos insatisfechos. Las claves del éxito son las siguientes. El punto de partida para cualquier logro es la serenidad, lo que significa que uno está en paz con su interior. Esto implica libertad, estar libre de miedo, estrés, de ansiedad, emociones negativas como la culpa, que no nos permiten disfrutar lo que hemos logrado. El segundo punto importante es la salud y la energía. Hay que estar libre de dolor y de malestares, estando llenos de vitalidad. Hay una gran relación entre la vitalidad y la serenidad. Un 80% de los problemas y las causas de muerte prematura, según estudios, se originan a causa de perturbaciones de la serenidad. La mente enferma al cuerpo, pero si aumenta nuestra serenidad, lo hará nuestra energía y vitalidad. Las relaciones afectivas juegan un papel muy importante. Relacionarnos con otros hombres y mujeres, entregarnos, amar y ser amados. Relacionarnos es humano y forma parte de nuestra naturaleza. El 85% de mis éxitos vendrá de que tan bien me llevo con los demás. La cantidad y calidad es un indicio de cómo nos va como seres humanos. La falta de estas relaciones causan trastornos que causan graves consecuencias en nuestra salud y energía. ¿Cómo medir esto? Es simple. ¿Cuánto te ríes? Lo primero que se acaba cuando una relación se malogra es la risa. La risa es un indicio de una personalidad sana. Número 4. La libertad económica. Tengo el dinero suficiente como para no preocuparme por él. Cuesta dinero vivir, estudiar, viajar. Es muy importante llenar nuestra mente con causas superiores. Todos necesitamos la capacidad de ganar más dinero. Otro papel fundamental son las metas e ideales dignos. Los valores. Los valores van con cada uno. Estos determinan lo que nos sucede. Metas e ideales dignos nos dan un significado y un objetivo. Uno necesita saber por qué se levanta, amar lo que hace, necesita entusiasmarse con la vida. Es muy importante también conocerse a sí mismo, la autocomprensión. Debe conocerse a sí mismo, saber por qué se hacen las cosas, qué me hace funcionar. Implica poseer el valor de enfrentarse a uno mismo, la honradez que poseemos, conocer las debilidades
y fortalezas de cada uno. Y por último, el número 7 es la satisfacción personal, la autovaloración. Saber que uno se convierte en lo que es capaz de ser, sentir que se acerca a lo que desea, es factor asociado al anterior. Llegamos al mundo vacío, sin un manual de instrucciones. Lo primero que necesitamos es comprensión para hacer las cosas bien, pero también requiere de un esfuerzo. Aumentar el entendimiento nos ayudará a mejorar nuestros esfuerzos y así nuestros resultados. Si pone en obra lo visto, los resultados van muy lejos. Cada uno puede ser, tener o hacer lo que quiera y sacar allí su máximo potencial. Recuerda esta fórmula: comprensión por esfuerzo igual a resultados. Nos vemos en el próximo módulo. El punto de partida de este módulo es que cada persona es única y maravillosa. No hay nadie como usted. Aceptarlo es muy importante. Y saber que podemos hacer algo maravilloso lo es más. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? Soy una criatura mental. El cuerpo se limita a llevar a mi mente. Hay leyes que determinan el desarrollo de mi mente. Estas funcionan interrumpidamente. Si quieres lograr el éxito en la vida, tienes que estar en armonía con estas leyes. Ley número 1, la ley del control. O bien estás satisfecho contigo mismo, o tienes pensamientos positivos sobre ti hasta que sientes que controlas tu propia vida, o sientes que no lo haces. El control es sumamente importante. El foco de control interno hace a las personas felices. El control va siempre de la mano de lo que pienso, y de ahí salen mis valores. Tienes que determinar lo que sientes, ya que estas dictarán tus acciones. Soy el amo de mi propio destino. Y esta afirmación tantas veces como haga falta. Ley número 2, la ley del accidente. Al no planificar, planificas el fallo. Así vive el 85% de las personas. Es la suerte. Creer que la vida depende de agentes externos. Por lo tanto, al no planificar, van a la deriva. Sin un plan central, no hay control. Estas personas son desgraciadas. La gente vive mal por esta ley. Ley número 3, la ley de causa y efecto. Para cada efecto en la vida hay una causa. Todo ocurre por algo. Si ocurre algo que nos motiva, podemos encontrar su causa. Podemos modificar las causas. Esta es la base más importante. Nos da todo el control y podemos buscar lo que queramos y hacer lo que deseemos. Los pensamientos son causas y las condiciones solo efectos. La partida es el pensamiento. Cambiar lo que piensas es esencial, porque los pensamientos son lo único que son intocables, ya que son exclusivamente míos. Depende de mí al 100% lo que dejo entrar en mi cabeza. Ley número 4, la ley de la creencia. Todo aquello que usted crea con sentimientos, con emoción, se convierte en una realidad porque actuará en base a sus creencias. Su realidad es una elaboración de una imagen externa sentida con intensidad. Nuestra mente solo toma aquello consecuente con nuestras creencias. Visualizamos y esquematizamos al mundo en base a lo que decidimos creer. No vemos las oportunidades si no creemos el éxito como algo para nosotros. Si cambia la creencia, cambia la realidad. Nuestras creencias nos autolimitan. El primer paso es poner en duda lo que crees sobre ti mismo. Si actúas como si tus limitaciones no existieran, desaparecerán tarde o temprano. Ley número 5. La ley de las expectativas. Lo que esperes es lo que obtendrás. Las expectativas y el modo de pensar en los resultados se convierten en las profecías de lo que va a suceder. Las expectativas modifican el exterior y a los hechos. Si esperas cosas buenas, te pasarán cosas buenas. Lo que esperas confiadamente pasará. Altas expectativas, alto rendimiento. Al decirte a ti mismo, creo que va a ocurrir algo maravilloso, lo que estará haciendo es modificando su actitud y por ende sus resultados. Ley número 6, la ley de las correspondencias. Todo lo que pasa en mi interior pasa en mi exterior. El mundo refleja siempre lo que pasa dentro. Si quieres obtener más éxito en tu exterior, el origen está en tu interior. Mientras más trabajes dentro de ti mismo, más rápido cambiará el mundo exterior. Nos convertimos en lo que pensamos. Si cambias lo que piensas, tu actitud y pensamiento atraerá lo que deseas. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu vida.
Ley número 7. La última ley es la ley de la atracción. Módulo 3 del Seminario Fénix. Cómo desbloquear su potencial. Cuando mejoro mi actitud, mis resultados aumentan al igual que mis capacidades. La actitud es el 85% de todo. Mientras más positivo, mejor. Ten un enfoque constructivo a la vida. Las actitudes vienen de las expectativas. Uno puede esperar lo que quiera. Las expectativas vienen de mis valores. Mis creencias son mi esencia. Mi actitud es una expresión de lo que ocurre en mi interior. Los autoconceptos subyacen por debajo de todo, son el centro de mando, son ideas, creencias, sentimientos, resultado de mis vivencias. Estas presiden y determinan mi rendimiento. El autoconcepto dictará todo en mi vida. Todo cambio en un ámbito externo va de la mano de un cambio interno. Usamos entre el 2 y el 10% de nuestras posibilidades. Como mi autoconcepto es bajo, mi vida será un espejo de esa situación. Este problema tiene su origen en algo subjetivo y se soluciona modificando lo que creo y lo que soy. El autoconcepto se dirige en todos mis ámbitos. Cuando genero ganancias más allá de mi autoconcepto, lo desafío. Cuando tengo un autoconcepto alto, mis esfuerzos se duplicarán. Pensaré más, seré más creativo. Tengo que subir mis expectativas. Necesito pensar en lo que quiero, repetirlo varias veces hasta interiorizarlo. Esto servirá para programarme mentalmente hacia el éxito. El autoconcepto está formado por 3 partes. Mi autoideal, lo que más admiro. ¿Quién es para mí un ganador? Mi misión, la expresión máxima de lo que puedo hacer, lo que quiero ser en mi futuro. Mi autoimagen, mi espejo interior, lo que siento de mí y la suma de mis esfuerzos ahora mismo. Y la tercera parte es el amor propio, los sentimientos sobre mí mismo, el motor de mi subconsciente. ¿Hasta qué nivel me gusto? Esto determina lo que puedo alcanzar en cada nivel. Debo amar con seguridad y con fuerza. Todo lo que atente contra este es malo y afecta a mi vida. Nunca podré querer a alguien más de lo que me quiero a mí mismo. La calidad de las relaciones se basa en lo que me quiero. No pidas respeto si tú no te respetas. Todo lo que me den viene de lo que me quiero. ¿De dónde viene el autoamor? No nazco con imagen propia, solo puro potencial. Todo lo aprendí. Necesito amor y afecto al capacitarme. Si me crían como un niño importante, habrá muy buenos resultados. Hasta los 3 años se produce la base del desarrollo mental. Estos crean lo que valdré y los sentimientos de mi personalidad. Los niños vienen al mundo sin miedo, son espontáneos, sin inhibiciones y al lograr esto de adulto, llego a sentirme bien conmigo mismo. Los niños imitan a sus progenitores y así hemos aprendido de niños valores y creencias. Aprendiendo a pasar de lo que nos incomoda a lo que nos gusta, imitamos y a veces hacemos lo que nos da placer. Las críticas negativas a temprana edad generan muy malos hábitos, sofocando la integridad de la personalidad de los niños, logrando reacciones condicionadas a ciertos estímulos. Para ser exitoso, conviértase en un organismo generador de amor propio. Haga lo que quiera. Debo hacer lo que me genere respeto. El éxito en el entorno es convertirme en motivador, haciendo sentir a los demás estupendos. Cuando más me quiera, más contagiaré. Módulo 4 del Seminario Fénix. Cambiando su autoconcepto. Para desbloquear tu potencial, debes conocer la relación entre la mente consciente y subconsciente. Sus funciones son distintas, pero su relación es única. La parte consciente hace solo el 10%. El resto es todo subconsciente. La mente consciente es objetiva, mira las cosas de manera analítica, sin emoción. Sus cualidades son la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, decidir y analizar situaciones, entre otras muchas. La mente subconsciente es 300 veces más rápida que la consciente. La mente consciente tan solo tiene espacio para un pensamiento a la vez. La mente consciente trabaja como un procesador binario. En cambio, la mente subconsciente pone en marcha el cuerpo después de decidir. Cuanto más fuerte sea una emoción,
más rápido responde a los instintos. La mente subconsciente almacena la información y obedece. La mente consciente no tiene memoria. El consciente es un jardinero que siembra en la mente subconsciente. El autoconcepto y demás quedan a disposición del subconsciente, quien saca a relucir nuestras acciones para algo. Existen 3 leyes importantes que debes de tener muy en cuenta. Presta mucha atención. Primera ley, la actividad subconsciente. Lo que plantea la mente subconsciente es lo que ésta elabora y pasa al plano real. Todo encaja con mi autoconcepto. Todo emana de la información que se puso allí y lo hacen encajar con mis metas. Mi nivel de autoconcepto se verá reflejado en mis niveles de energía, en mi lenguaje corporal y mis palabras. Si me siento bien conmigo mismo, mi autoconcepto subirá. La segunda ley es la ley de la concentración. Todo lo que me centre crece en mi realidad. Cuando más piense en el nivel consciente, más pasará al nivel subconsciente, lo que generará un campo de atracción en armonía con lo pensado. Por lo tanto, es esencial mantener mi mente en pensamientos positivos. Y la última ley de la que vamos a hablar en este módulo es la ley de la sustitución. Si quiero sacar algo negativo, debo imponer un pensamiento positivo. Al no hacer esto, establezco frenos a mis deseos. Si me centro en lo que quiero, indirectamente me centraré en mis metas, atrayendo todo lo necesario para cumplirlo. Todo éxito comienza con el control total, decidido y sistemático de lo que existe en mi mente subconsciente. Hay que centrarse en eliminar el miedo en sus diversas facetas, y esto se logra incrementando mi amor propio, impulsándome así a obtener resultados muy buenos con solo controlar la parte consciente. Controla la parte consciente de tu mente y cambiará tu vida. Módulo 5 del Seminario Fénix. Cómo hacerse cargo de su vida. Soy el arquitecto de mi propio destino. Todo lo que soy o seré depende de mí. No traslade esa responsabilidad bajo ningún concepto a los demás. Si algo ha de suceder, que dependa de mí. Nunca te lamentes ni te justifiques, no te quejes, simplemente o lo arreglas o te callas. Antes o después debes asumir la responsabilidad. Muchos, por no decir la mayoría, viven buscando culpables y se excusan en vez de centrar sus fuerzas en progresar. Debes tomarte el tiempo necesario para identificar las excusas que usas y en qué situaciones las usas, porque ellas son la llave del fracaso personal. Pregúntate, ¿cuál es mi excusa? Siempre hay algo que me impide hacerme cargo de mí mismo. Esto no es opcional, es al 100%, no hay elección. Si realmente quiero algo, debo asumir la totalidad de las responsabilidades, eliminando la totalidad de las excusas. El responder es una habilidad. La diferencia entre la gente que logra el éxito y la que no está en su respuesta. Al responder bien, crecemos como personas y así podemos continuar desarrollando nuestra mejor versión cada día. Puedo elegir cómo vivir, qué comer, cuándo ser feliz, la calidad de mi vida, lo que veo y lo que hago. Soy plena y totalmente responsable de mi vida. Si algo ha de cambiar, depende de mí. En el momento que yo cambie, mi vida entera cambiará. Mientras que yo no cambie, todo seguirá igual. Si quieres lograr el éxito, cámbiese usted primero. Módulo 6 del Seminario Fénix. ¿Cómo eliminar emociones negativas? Existe una relación entre la falta de responsabilidad y las emociones negativas, siendo estas bloqueos al potencial humano. El objeto de la vida es generar grandes niveles de contento, felicidad y serenidad. Al reflexionar, ¿qué es lo que me frena? Seguro que la respuesta es alguna emoción negativa. En un gráfico, el nivel de máximo rendimiento está compuesto por personas que jamás se excusan, responsables, y en el otro extremo tenemos personas irresponsables y que están llenas de excusas. Todos nos encontramos en algún lugar de esta escala, subiendo o bajando en base a nuestras acciones. Existe una relación entre lo que quiero controlar de mi vida y lo feliz que me siento, la responsabilidad que asumo y el control que tengo, y la cantidad de responsabilidad y control que asumo y la libertad que creo tener. La libertad es un factor de éxito. Control, responsabilidad y libertad
están asociadas con emociones positivas. Mientras más irresponsables somos, perdemos más control y libertad, generando así emociones negativas. Todos los factores que nosotros indicamos como negativos, política, clima, economía, pueden ser apartados. Mi supremo fin es la libertad, la paz e entusiasmarme con la vida. Debo dejar de excusarme. No hay enfermedad, sino irresponsabilidad. La responsabilidad atrae poder, control y libertad. La duda en uno mismo, el odio, la envidia, el resentimiento, la culpabilidad y en un mayor nivel la ira. Todas estas se nutren de la justificación y de la identificación, convirtiendo todo en algo personal. Siempre elijo mi forma de responder. Si no emito juicio, permanezco neutral. Todo comienza con un chispazo y se aumenta al momento de emitir juicios. Debo ser objetivo y mantener distancia, matar al reproche. Las emociones van de adentro a afuera. La situación por sí sola no tiene emociones integradas y nadie me obliga a sentir nada. Yo soy el único que puedo decidir cómo me siento. La ley de la sustitución es la base de la eliminación del tronco central. Quito de mi mente el pensamiento negativo diciéndome, soy responsable. Hay una gran diferencia entre el reproche y la responsabilidad. El reproche mira al pasado mientras que la responsabilidad mira al futuro. ¿Qué puedo hacer? Simplemente busco la solución. Si no eliminas las emociones negativas, no podrás avanzar. Cuando hay reproches con otras personas, debo aplicar la ley de la sustitución. Soy una persona responsable y útil a pesar de lo que digan. Desarrollamos los sentimientos negativos porque alguien más nos los enseñó y de ahí vamos por el mundo esparciendo dolor, haciendo de esto la base de mis relaciones, bajando mi guardia y hablando de mis emociones negativas, intercambiándolas con otros. Si no hablo de ellas, se mueren. Jamás hable de cosas negativas. Todos sentimos dolor y llegamos al punto de amarlo y amarrarlo a nosotros. Asumir lo que otros digan e indicarles como base que ellos son los responsables. Escuchar y responder de manera comprensiva. A veces nos encontramos con personas que tienen la necesidad de contarnos sus problemas y no les importa mucho los nuestros. Hay personas que siempre tienen excusa y no abandonan sus problemas. Daremos vueltas mientras existan emociones negativas. La clave es sustituir lo negativo. Nada en mi exterior me hará perder la cabeza. Módulo 7 del Seminario Fénix. Liberando sus frenos. Nunca va a progresar si las emociones negativas quedan intactas. Lo bueno de estas emociones es que no son permanentes. Hay que buscar el origen. La crítica se conforma como el enemigo número 1. De niños no poseemos un filtro a la crítica y cualquier cosa que mis padres hayan dicho sobre mí fue asumido como verdad. Vivimos de adultos con la programación de niños. La ausencia de amor es la segunda causa de la generación de emociones negativas. Los padres se deben querer a sí mismos. Los niños no tienen que crecer en un entorno donde se les culpe por separaciones. Esos puntos son fundamentales para crecer con amor. El amor toma tiempo y su calidad es importante. Los niños no piensan de manera racional, lo hacen de manera sentimental. La ausencia de amor nos lleva a crecer bajo el modelo de críticas, estableciendo en la cabeza la culpabilidad. Sentimos que valemos poco, que no somos útiles, no soy lo suficientemente bueno. Esto logra que me odie, logrando que se odien o se condenen. Siempre lo manifiestan. La culpabilidad viene de padres negativos, relaciones negativas, religión negativa. La culpabilidad se usa como castigo, buscando así obtener control y ejercer cierta manipulación. Todos en algún punto hemos sufrido esto. Hay que recordar que estaba de la mano de todas las emociones negativas. Los adultos que crecieron con la culpabilidad viven sintiendo que no son válidos, con miedo al éxito. Existirá en ellos una gran tendencia autodestructiva. Estarán constantemente con miedo, se sentirán inferiores y con un alto nivel de inmerecimiento. Los puntos que hay que tener en cuenta en este módulo son los siguientes. Resulta fácil controlar a la gente con culpabilidad. Se utiliza la culpabilidad y el reproche como una forma de equilibrar la balanza. Dicen cosas como, si me lo hicieron, lo haré. Personas así lo usan como base de todas sus relaciones. Existen en ellos una tendencia por buscar culpables. Suelen usar el lenguaje de la víctima, el no puedo,
que no controla la situación. Usa la frase "lo intentaré", excusando el fracaso de antemano. Hay que eliminar esa frase del lenguaje. ¿Se hace o no se hace? Me gustaría. Esto nos indica que es una meta sin energía que lo impulse. Le indico al arranque a mi subconsciente que no puedo. Otra palabra es el pero. La utilización de la misma va de la mano de la excusa. Algunas formas de eliminar el sentimiento de culpabilidad son los siguientes. Presta atención. Elimine la autocrítica. No lo diga. No diga cosas que no quieren que pase. Habla constantemente de forma positiva. Niéguese a hacer cosas y a ser manipulado por la culpa. No me querrás hacer sentir culpable, ¿verdad? No use la culpabilidad ni el reproche con la gente. Y recuerde, utilice la ley del perdón. Estoy sano en mi mente si poseo la capacidad de olvidar las ofensas que otros me hicieron. Esto es el principal indicador de felicidad, la tendencia de perdonar y dejar de lado al resentimiento. Hay personas que debo perdonar: a mis padres, a los demás, a ustedes mismos. Pidan perdón si cometieron un error. Nuestro carácter se forma por las cosas que pasamos. La clave aquí es perdonar. Niéguese a sentirse culpable, a tener rencor, afirme: se lo perdono todo, y olvídese: debo negarme a mantener emociones negativas. Módulo 8 del Seminario Fénix. ¿Cómo anular las preocupaciones? La gente no considera a la serenidad como una meta lo suficientemente importante, pero lo es. La imaginación negativa forma parte de nuestras vidas. Esta se puede definir como creencias dentro de nosotros que nos genera temor. Las experiencias imaginarias parecen reales y nos obsesionamos con ellas, haciéndose cada vez más reales. La preocupación causada por la indecisión causa miedo. Datos interesantes a tener en cuenta sobre la preocupación de la gente común. El 40% de las preocupaciones son cosas que creemos que ocurrirán y no suceden. El 30% de las preocupaciones tuvieron lugar en el pasado. El 12% de las preocupaciones sobre nuestra propia salud están infundadas. El 10% de las preocupaciones son innecesarias. El 8% de las preocupaciones son importantes, de las cuales la mitad están fuera de mi control. Por lo tanto, el 96% de las preocupaciones no valen la pena. Lo imaginario parece real. Las preocupaciones imaginarias son causadas por la indecisión. Al decidir, muere la preocupación. El origen de las preocupaciones es una mente preocupada. La preocupación es una reacción condicionada. Algunas de las ideas más importantes para eliminar las preocupaciones son las siguientes. Vivan la vida día a día. Haga todo lo que pueda con lo que tenga ahora mismo. No se preocupe por nada más. Hágase con los hechos verdaderos. Analice la situación y muchas de las preocupaciones desaparecerán. Los hechos pueden quitar una preocupación. Investigue. Lea. Averigüe. Lo primordial es hacer los deberes. Busque la información correcta. Manténgase al día. Use el método del destructor de preocupaciones. Primero, defina con claridad lo que le preocupa. Busque la clave. El segundo paso es buscar el peor resultado posible. Si ponemos por escrito esto, la tensión desaparece. A la razón del fenómeno de la negación, la tensión nos mantiene lejos de la solución y nos enfrasca en un lugar. Acepte lo peor como si llegara a pasar. Esto no es fatalismo ni negatividad. Lo que no puede curar, lo debo soportar. Acéptelo y no deje que esto acabe con usted. Puedo vivir con ello. Repítaselo. Puedo vivir con ello. Y el último paso es mejorar lo peor. Una vez que acepte la situación y se convenza de ello, debe llevar a mínimo el máximo dolor. Así la tensión generada por el peor resultado posible desaparece y me permite actuar dando lo mejor de mí. Por tanto, el mejor antídoto es la acción positiva. Esta elimina la preocupación. Las preocupaciones nos invaden cuando uno tiene mucho tiempo libre. Debo basarme en las leyes anteriormente explicadas. Puedo tomar decisiones utilizando el modelo anterior. Asuma la responsabilidad de eliminar la tensión y la preocupación. Disponga de todo para vencerla. Módulo 9 del Seminario Fénix. ¿Cómo programar mi mente para el éxito?
Todo lo que soy o seré es producto de lo que ve mi mente. Las creencias dan origen a los hechos. Todo mi mundo externo se corresponde con mi mundo interior. Mis pensamientos son los encargados de atraer a las personas, hechos y situaciones que yo necesito. Debo de tenerlos claros en mi mente y recurrir a las leyes mentales, y todo lo que desee llegará. Mi autoconcepto es la suma de la información de mí mismo que alguna vez consideré como verdadera. El cambio comienza modificando esa información, y eso se logra al adquirir nueva información que cambie mis creencias. Las creencias son lo más difícil de cambiar. Debo analizarlas y estar dispuesto a eliminarlas porque me limitan. En la actualidad debemos considerar la psicología del devenir, en donde crecemos todo el tiempo y en el transcurrir de nuestras vidas. También lo hacen mis creencias y mis conceptos. Es esencial reconocer que aquello lo que más piense me convertiré. Debo precisar mis metas y centrarme en ellas. Las personas exitosas funcionan motivadas por una obsesión, una sensación que pocos sienten y usan a su favor. Existen dos tipos de limitaciones: la miotasis, deseo de consistencia, deseo de mantener una conducta alineada con nuestro pasado, una necesidad de mantener el status quo, lo cual nos hace exhibir una conducta rígida. Psicoesclerosis, el endurecimiento de la actitud que implican el establecimiento de ideas fijas y de no querer poner en marcha un cambio. Transcurrimos nuestras vidas estancados en la zona cómoda, en la zona de confort, y de allí a la tumba. No hay que caer en la rutina. Existen dos fuerzas que nos van a indicar cómo van a ser las cosas. La principal fuerza es el amor, que da forma a mi personalidad y a mi destino. Todo lo que se hace es para dar amor o como muestra de falta del mismo. Los problemas y complejos de las personas mayores son producto de la falta de amor. Su gestión, su actuación es constante en nuestras vidas. Me da forma y es una expresión de todo lo que nos afecta en nuestras vidas, incluso influyendo en mi personalidad. Todo cuenta. Debo preguntarme, ¿qué deseo para mi vida? Y en base a ello, decidir qué es bueno o malo. Leyes importantes. La ley del costumbre. Sin ninguna decisión para generar movimiento, todo sigue igual. Cuanto más haga lo que estaba haciendo, más recibiré de lo que recibía. Debo encaminar lo que tengo y lo que hago y aceptar el cambio. La ley de la emoción. El 95% de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre. El 95% de mi éxito depende de mis costumbres. Todas las decisiones que tomen se basan en la emoción. Aunque algunas decisiones parezcan lógicas, se toman porque imponen una fuerte carga emocional, asociada a la emoción predominante en nuestras mentes. Una emoción fuerte predomina sobre una débil. Las más fuertes dictaminarán mis actos. Existen constantemente dos emociones en disputa en mi mente: el deseo y el temor. Los temores nos frenan y las emociones nos impulsan. La ley de la concentración. Mantener mi mente en el deseo al 100%. Mientras más me concentre, más disminuirán mis temores. Mis emociones rigen mis acciones y estas mis resultados. La ley de la expresión. Todo lo que se imprime se expresa. Todo lo que ingresa a mi cargo con una emoción y termina en mi psique se manifestará como parte de mi realidad y de mi personalidad. Vemos el mundo como nuestro propio autoconcepto. Vemos una realidad en base a lo que creemos. Si creo fervientemente en que controlo mi destino, tendré todo mi servicio para lograrlo. Ley de la inversión. Si logro un determinado nivel en algo, esto creará un estado subjetivo que me conducirá a un estado emocional. Mi mente objetiva creará un estado subjetivo. Si puedo crear la emoción o el estado subjetivo, modificaré todo en mi realidad. Cuando piense en algo que desee, debe imaginarse como poseedor del mismo. Debe cerrar sus ojos e imaginarlo. Esto alineará a tu interior y exterior, atrayendo todo lo necesario para acercarse a su meta. La ley de la repetición. Todo lo que se haga con cierta frecuencia se convierte en una nueva costumbre. Para introducir un nuevo hábito, utilizamos el método de los 21 días. Es importante desarrollar una actitud positiva y confiada frente a las cosas que nos ocurren, y este método nos ayudará. Por 21 días, debo solo concentrarme en aquello que deseo y dejar de lado todo lo demás. Los elementos negativos deben ser eliminados, habiendo generado en mí una mentalidad positiva. Todo lo demás será sencillo. Centrarme en esta tarea tan difícil e importante es el primer paso. Debo de tener en cuenta
estos 4 puntos. Deseo. Es mi punto de partida y aquí debo preguntarme, ¿hasta qué punto deseo algo? Todos deseamos, pero ¿es lo que en realidad queremos? Por otro lado, si deseo demasiado algo, no existirán límites. Decisión. Todo cambia al decidir. La mayoría de la gente no hace o teme hacerlo porque esto limitaría sus posibilidades. Debes saber que todo tiene un precio y exige un sacrificio, y debes estar dispuesto a darlo. Hay que hacer lo que sea necesario, aunque nunca se necesita entregar el 100%, debo estar dispuesto a hacerlo. Determinación, una fuerza de voluntad férrea, es la base de todo. Seguir sin importar el reto, la tarea o el fracaso. Y el último punto es la disciplina, la clave maestra del éxito. El estar dispuesto a hacer en cualquier momento algo, aunque no quiera, en orden a un bien mayor. Aquí todo cuenta, no existen cosas neutras. Módulo 10 del Seminario Fénix, cambiando su autoconcepto. Para cambiar mi vida, debo cambiar mi autoconcepto. Este se basa en el autoideal, la autoimagen y el amor propio. El primero es lo que más quiero ser. Tengo que empezar por un objetivo. El autoideal es la cumbre de las características deseadas de los hombres y mujeres de las que he leído o escuchado. Es lo que más admiro. Este es un modelo de actos que se inserta en mi mente y dirige mis acciones. Lo que soy hoy es lo que algún día admiré. La segunda, es decir, la autoimagen, es lo que soy. Una imagen diferente al amor propio que representa cuánto me quiero. La diferencia entre autoideal y autoimagen afecta a mi amor propio. Tendré un amor propio elevado si la distancia entre las dos es muy corta y trabajo constantemente en ello. La partida es cambiar mi autoconcepto, describiendo lo que quiero ser. ¿Cómo quiero ser? Nombre a 3 hombres y o mujeres que admire. ¿Por qué? La principal es indicar qué cualidades destaca, y así es más sencillo encauzar nuestros esfuerzos. La disciplina, el deseo, la determinación y la decisión junto a la definición son la clave del éxito. Estudia lo que hacen aquellos que tú admiras. Al imitar, el camino es más fácil. Debo percibir el cambio como deseable y necesario. Si lo hago, el cambio será muy útil. Debo convencerme de que el cambio es necesario para seguir avanzando. Una de las características más importantes de las personas más destacadas es que están comprometidas en realizar lo necesario para obtener los cambios que son esenciales. Lo segundo aquí es creer en lo que podría ser. Pensar en mi yo ideal. Debo pensarme como si fuera un especialista en la materia. Si puedo cambiar algo simple, podré imponer un cambio mayor. Puedes preguntarte cómo actuaría tu modelo ante las situaciones que tú debes de enfrentar, pero siempre debes tener uno. Lo que elija como modelo hoy marcará mi futuro. La ley de la expresión. Lo que se imprime se expresa. La visualización es la herramienta más poderosa de la que disponen los humanos. El subconsciente se activa con imágenes y emociones. Cuando creo algo claro, se crean imágenes muy fuertes. Y como sabemos, el subconsciente no distingue entre algo real y algo falso. Debo crear una imagen y repetirla una y otra vez. Si uno cuenta con experiencias externas positivas, es más sencillo. La intensidad, la emoción, el número de veces que lo repita, y cuanto más lo haga, será más que suficiente para cubrir 3/4 partes del camino para hacer algo. Las afirmaciones son lo más fuerte que se puede decir. Se basan en las 3 P. Son privadas, se hacen siempre en primera persona, son positivas y al ser así poseen un mejor efecto, y deben estar en el presente. Mírate siendo propietario de tus deseos. Afirme y envuélvalo en emoción. Escriba tarjetas con afirmaciones. Revisa que tus acciones sean consecuentes con tus palabras. Hay que valernos de la verbalización en voz alta y en privado, mejorando las posibilidades en un 80%. Si lo expreso frente a un espejo, mejoro aún más mis posibilidades. Lo que se mantiene en mi mente la mayor parte del tiempo se cumple. El mensaje debe penetrar en mi mente. Debo asumir el papel, el personaje. Si me siento de una forma en particular, lo harán mis emociones y mis acciones. La representación nos dice que podemos actuar para llegar a sentir. Y siempre hay que recordar que la comodidad es el enemigo de la potencialidad. Haz como si fueras hasta que lo seas. Si quiero sobresalir, debo representarme haciéndolo. Hay que vestirse para el papel. Recuerde, visualice y represente situaciones en su mente hasta que las asuma como reales. Afirme una y otra vez. Hable en positivo consigo mismo. Verbalice, diciendo lo que desea
en términos positivos. Asuma el personaje, imagine que cambió y es usted mismo al que admira. Hable, piense, muévase, vístase como lo que desea y se convertirá en ello. Módulo 11 del Seminario Fénix, la nueva dieta mental. Todo lo que entra en mi mente genera algo en ella, que posteriormente se ve reflejado en el mundo exterior. La sugestión es el poder más importante en nuestras vidas. La principal diferencia entre las personas que logran el éxito y las que no es la educación ni su potencial, es lo que dejan entrar en sus mentes. Todo cuenta. Debes aceptar la realidad. Nada es neutral. Todo suma o resta. Alimentar tu mente como si fuera tu cuerpo debe de ser una de tus principales tareas. Examina con detenimiento lo que entra en ella. En este módulo introducimos aquí la ley de la acumulación, que funciona tanto a nivel físico como mental. Esta ley nos dice que todo lo que consigas en tu vida es la suma de muchos logros pequeños. Todo esfuerzo suma, como de una bola de nieve se tratase. Cada vez que pierdes el tiempo, la negligencia se acumula. Debes ponerte en acción, encarando actividades que consuman tu tiempo de manera positiva. Para utilizar esta ley de la mejor forma posible, Brian Tracy te recomienda que hagas estas 3 cosas. La número 1, lee. Intenta leer 1 hora al día. Lee algo que te desarrolle personalmente. Si le dedicas 1 hora por día, en un breve periodo de tiempo te convertirás en un conocedor del tema, y si continúas con este hábito durante años, te convertirás en un experto. Céntrate en literatura no novelesca. Si llenas tu vida con conocimientos, puedes generar grandes cambios en ella. El paso número 2 es escuchar audiolibros. Puedes acceder a un infinito conocimiento gracias a los audios. Estudie y haga cursos con expertos en el ámbito en el que quieras desarrollarte. Saber es poder. Cuanto más tengas, más poder tendrás, más seguridad y por consiguiente más amor propio. El más inseguro es el que no se dedica a aprender. Un crecimiento educativo es una buena forma de mantenerte motivado. Cuando te estancas, no creces, se van tus energías, tu entusiasmo y tu amor propio. El tercer paso son los grupos de referencia. Júntate con la gente adecuada. Entre el 80 y el 90% de lo que hagas tendrá su origen en la sugestión conformada en parte por la relación con la gente que te rodea, con esas personas con las que te identificas. Si estás desperdiciando tu tiempo con perdedores, serás uno más de ellos. Debes de alejarte de los perdedores, ya que ellos transcurren su existencia sin metas, sin esperanzas alguna. ¿Quieres desarrollarte? Asume los hechos. Enfrentarte con lo malo es esencial. Cuanto antes lo haga, mejor. Aunque implique perder amigos o relaciones con la familia, debes arrancar tu día afirmando lo siguiente: me siento estupendamente. Esto aún te dará más energía. Debes de leer algo que te motive, que te eduque, e intentar no pasar mucho tiempo viendo la televisión o escuchando la radio. Se recomienda que comiences tus mañanas con 1 hora de lectura, acompañándola con la revisión diaria de tus metas de vida. Es importante ver dónde estás y hacia dónde vas. El mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Llegue a los ganadores. Elimine las viejas etiquetas y no las permita. Recuerde que el subconsciente siempre está escuchando. Enseña a los demás. Uno se convierte en lo que enseña. Esto se conforma como un refuerzo. Todo debe emprenderse con una actitud confiada. Debes convertirte en un paranoico a la inversa, en el sentido de pensar que todo el mundo conspira para hacerle el bien. Busque siempre lo bueno de las cosas y espere lo mejor. Superarás tu propio cinismo, dejando de encerrarte en el no puedo, ganando confianza en ti mismo. La gran verdad es que puedes hacer, ser y tener lo que almacenes en tu mente el mayor tiempo posible. Debes alimentarte de palabras positivas y centrarte en lo positivo. Módulo 12 del Seminario Fénix. Software para el cerebro. El tiempo es el recurso más valioso. Todo el mundo desea lograr cambios rápidos y mantenerlos en el tiempo, pero lo que la gente no comprende es que el quererlo rápido lo único que genera es impaciencia. Una buena estrategia para programar tu cerebro es la técnica de la programación escrita. Para llevarla a cabo debes usar la disciplina y un cuaderno. Escribe allí tus metas repetidas veces. Los seres humanos absorbemos
recibes información por medios auditivos o hablados, visuales o kinésticos. El combinar estos métodos mejorará los resultados. Es importante usar afirmaciones positivas. Si la meta es muy importante, esta ocupará el primer lugar y así en adelante, en orden de importancia. Conforma tus metas como un blanco al que hay que disparar. Paso número 1. Cierra tus ojos y visualiza las cosas terminadas. Acompañar esto con imágenes pegadas en la pared apoya la idea interior. Imagina el placer que sentirías si ya fuera tuyo lo que deseas. Imagínate camino a la meta. Una vez concentrado y tu meta establecida, ambos se reunirán en alguna parte del camino. La ley de la relajación mental nos dice que mientras más esfuerzo pongas en una tarea en el plano físico, más rápido lograrás lo que quieres. A nivel mental es todo lo contrario. Mayor esfuerzo termina convirtiéndose en algo en tu contra. Relajarse es importante, hazlo sin esfuerzo. Otra técnica a tener en cuenta es la programación rápida. Las cosas importantes no repetidas producen un esfuerzo muy grande. Al tener que poner en línea tu subconsciente, tus movimientos y tus palabras para adecuarte a la situación. En estos casos se debe visualizar el resultado perfecto. Afirmar la verbalización como una afirmación consecuente al asunto. Siéntalo y déjalo fluir, como si supiera que va a pasar. El ensayo mental es una herramienta usada por los mejores deportistas. Te permite vivir la experiencia en tus adentros antes de vivirla afuera. Piensa y repasa cómo se sentiría tu sueño una vez cumplido. Esto te permite asociar tu sensación a una victoria. Debes de tener cuidado en lo que piensas y definir si es lo que quieres o lo que no. Solo deje lo que deseas conseguir. Saca lo malo de tu mente. Otra técnica que se ve en este módulo es la técnica de afirmación estándar con metas escritas en un papel. Pon tu meta y visualízala 2 veces al día. Escribe tus metas en presente y de manera personal. Debes leer tus afirmaciones y repetirlas de 3 a 5 veces al día. Y también haz lo mismo con los resultados que esperas obtener al realizar dichas metas. Debes visualizar el trabajo con la sensación de haberlo logrado. Cuanta más emoción impongas al repetir tus metas, más rápido tu subconsciente accionará los mecanismos y te pondrás en marcha. Mientras más relajado, más rápido se cumplirá. También es importante la técnica de programación deportiva, ensayo mental y relajación. Una vez relajados, nos vemos obteniendo un rendimiento perfecto en la tarea que deseamos realizar. Te tienes que ver encarando la tarea en primera persona, visualizando los impulsos de tu cuerpo. Es muy importante ser constante en la aplicación de este método. Relajación, claridad, visualización y repetición hasta que nuestra mente lo acepte